La llave giró con resistencia en la cerradura desgastada, una metáfora de la propia renuencia de Olivia a enfrentarse a lo que había más allá. Embarazada de 5 meses y recién abandonada, empujó la puerta de la casa olvidada de su madre. Las partículas de polvo bailaban en los rayos de luz de la tarde, resaltando las telarañas que se habían apoderado de las esquinas durante su ausencia. La casa permanecía congelada en el tiempo, un museo de recuerdos que había evitado desde el funeral, 3 años atrás. Avanzó con cautela por la entrada, con una mano apoyada instintivamente sobre su vientre hinchado. Las tablas del suelo crujían bajo sus pies, anunciando su regreso a las habitaciones vacías que antes resonaban con la risa de su madre. ¿Qué secretos guardaba aún esta vieja casa? ¿Qué restos de la vida de su madre permanecían sin descubrir, esperando pacientemente su regreso? Olivia se quedó en el pasillo, pasando los dedos por la mesa consola cubierta de polvo. Fotografías descoloridas en marcos deslustrados capturaban momentos congelados en el tiempo. La radiante sonrisa de su madre el día de la graduación. Una Olivia más joven a la que le faltaban los dientes frontales. Los tres, antes de que su padre se marchara, levantó un marco y limpió con la manga los años de abandono. Debería haber vuelto antes, susurró a la casa vacía. Cada paso que daba hacia el interior de la casa le traía otro recuerdo. La sala de estar donde construían fuertes con mantas durante las tormentas. La mesa del comedor donde su madre la ayudaba con los deberes mientras hacía malabarismos con la chequera y estiraba las comidas para que duraran hasta el día de pago. Su teléfono vibró en su bolsillo. El nombre de Mark apareció en la pantalla. Olivia lo silenció y guardó el teléfono. Sus palabras aún resonaban en su última conversación. No estoy preparado para esta responsabilidad. Como si ella lo hubiera estado, la cocina revelaba signos de una salida apresurada. Los platos aún estaban en el escurridor. Un calendario se había quedado atascado en el mes en que su madre había sido hospitalizada por última vez. Olivia abrió la nevera por costumbre y la encontró vacía y desenchufada, con un olor a humedad que emanaba de su interior. Arriba, las manchas de agua marcaban el techo donde había goteras. El grifo del baño goteaba sin cesar, llenando la casa silenciosa con un ritmo constante. Cuando accionó el interruptor de la luz, no pasó nada. La electricidad llevaba mucho tiempo cortada. Un problema cada vez, murmuró, como siempre hacía su madre. Al final del pasillo se encontraba la puerta de su antigua habitación, ligeramente entreabierta. Olivia se detuvo, con una mano en su vientre hinchado y la otra en el marco de la puerta. Respiró hondo y la empujó para abrirla. A diferencia del resto de la casa, su dormitorio parecía intacto por el paso del tiempo. Los pósters seguían en las paredes, los libros alineados en las estanterías, sus trofeos de atletismo del instituto pulidos y sin polvo. Su madre lo había conservado a la perfección, como si esperara su regreso cualquier día. En su mesita de noche había una foto enmarcada de madre e hija en la graduación universitaria de Olivia, abrazadas, con rostros iluminados por las posibilidades. Junto a ella estaba su osito de peluche de la infancia, desgastado por años de lágrimas y confidencias. Olivia se dejó caer sobre la cama. Los muelles crujieron bajo su peso. El aroma del spray de lavanda de su madre aún permanecía débilmente en la ropa de cama. Abrazó el osito contra su pecho y finalmente dejó que las lágrimas brotaran. No sé cómo hacer esto sin ti, confesó a la habitación vacía. Voy a ser madre y no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Cuando la luz de la tarde se desvaneció, Olivia bajó las escaleras, catalogando mentalmente todo lo que había que reparar. La casa estaba en peor estado de lo que había previsto. Canalones combados, cableado defectuoso, posible moho en el baño. Selling sería la opción más sensata. Mark lo había sugerido durante su última discusión. Esa casa es un pozo sin fondo, había dicho. Véndela, coge el dinero y discutiremos los acuerdos de manutención, como si su hijo fuera una transacción comercial. Como si 5 años juntos no significaran nada más que la división de bienes. Afuera, las farolas parpadeaban. Olivia encontró velas en un cajón de la cocina y las encendió, creando islas de luz cálida en la creciente oscuridad. Había pensado buscar un hotel, pero irse ahora le parecía otro abandono. En el armario del recibidor encontró ropa de cama aún sellada en bolsas de plástico de la tintorería. Su madre siempre había sido práctica en ese sentido, preparándose para invitados inesperados o emergencias.
Olivia hizo un nido en el sofá del A través de salón. la ventana, El mueble podía podía ver ver las las siluetas siluetas de las casas vecinas, las luces brillando detrás de las cortinas, las familias reuniéndose para cenar, viviendo tardes normales sin saber de su regreso. A su madre le encantaba esta vista. A menudo se sentaba con una taza de té, viendo cómo el barrio se sumergía en la noche. Solo por esta noche, se prometió Olivia, colocando una almohada para apoyar la espalda. La casa crujía y se asentaba a su alrededor, hablando en un lenguaje de madera vieja y recuerdos. A pesar de todo, el polvo, el deterioro, el vacío, algo en estar allí le hacía sentir bien. Por primera vez desde que Mark se marchó, dejándola con nada más que un vientre en crecimiento y planes destrozados, Olivia se sentía menos sola. Su mano descansaba protectora sobre su hijo nonato mientras se dejaba llevar por el sueño. «Estamos en casa», susurró, sin saber si se dirigía al bebé, a la casa o a la presencia persistente de su madre. «Estamos en casa». A medianoche Olivia estaba completamente despierta. La casa hablaba en un lenguaje de maderas que se asentaban y misteriosos tics. El viento susurraba a través de las ventanas mal selladas, creando corrientes que hacían bailar la luz de las velas por las paredes. El sueño seguía siendo esquivo, su mente se aceleraba con los recuerdos y su cuerpo se sentía incómodo en el sofá hundido. Su estómago rugió. No había comido desde el sándwich de la gasolinera hacía horas. Levantándose con cuidado, se abrió paso por la casa a oscuras a la luz de las velas. Las sombras se alargaban y se contraían con cada paso. En la cocina, la luz de la luna se colaba por las ventanas sin cortinas, iluminando las encimeras y los armarios con una luz plateada. Olivia abrió los armarios y los encontró casi vacíos, con unas pocas latas de sopa caducadas hacía tiempo, algo de pasta seca y un tarro de mantequilla de cacahuete que se había separado en aceite y sólidos. «No es precisamente material para un festín de medianoche», murmuró, cerrando otro armario vacío. Entonces lo vio. El libro de recetas de su madre, sobre un pequeño escritorio en la esquina de la cocina. La cubierta de cuero gastada estaba agrietada por el paso del tiempo y el uso. Las manchas de comida marcaban las páginas favoritas. Olivia pasó los dedos por el título en relieve. La cocina de Caroline. En el interior, la letra de su madre llenaba los márgenes y los espacios en blanco entre las recetas impresas. El doble de vainilla, anotaba una página. Perfecto para la melancolía invernal, decía otra. Más que instrucciones de cocina, el libro contenía toda una vida de sabiduría. Olivia pasó a la sección marcada como comida reconfortante y encontró su favorita de la infancia, las famosas galletas de mantequilla de cacahuete de Caroline. Ingredientes sencillos, todos de larga duración. Tras rebuscar un poco, encontró un bol para mezclar, tazas medidoras y una bandeja de horno que había visto días mejores. Mientras removía la masa a la luz de las velas, los recuerdos la envolvieron. De 6 años, de pie en una silla junto a su madre, a la que le permitían marcar las galletas con un tenedor. Su madre enseñándole las fracciones con los vasos medidores. Las sesiones de repostería nocturnas durante las semanas de exámenes del instituto. Siempre hay que batir primero la mantequilla y el azúcar, casi podía oír decir a su madre. La repostería es ciencia, pero las galletas son amor. El horno seguía funcionando con gas a pesar del corte de electricidad. Pronto, el aroma de las galletas horneándose llenó la cocina, envolviendo a Olivia como un cálido abrazo. Las lágrimas brotaron inesperadamente. Era algo tan pequeño, el olor de las galletas, pero le trajo a su madre de vuelta tan vívidamente que casi podía sentir su presencia. En el margen de la receta, Caroline había escrito: «Las hice el día que trajimos a Olivia a casa del hospital. Las volveremos a hacer cuando ella traiga a sus propios hijos a visitarnos algún día». Olivia se llevó una mano al vientre. «No sabía que ibas a venir a visitarme sin mí, pequeña». Las galletas quedaron perfectas, con el centro blando y los bordes ligeramente crujientes. Olivia saboreó una mientras aún estaba caliente, cerrando los ojos ante el sabor familiar. Por un momento, los años se desvanecieron y volvió a ser una niña, a salvo en la cocina de su madre. Con un pequeño plato de galletas y un vaso de agua, regresó a la sala de estar. Se llevó consigo el libro de recetas, un tesoro que no estaba dispuesta a dejar.
Página tras página, revelaba notas que transformaban un simple libro de cocina en la filosofía de vida de su madre. Cuando la vida te da limones agrios, añade más azúcar y haz limonada de todos modos. El ingrediente secreto es siempre la paciencia. Las comidas hechas con amor alimentan más que el cuerpo. Un golpe repentino desde arriba la sobresaltó. Algo en el ático, probablemente solo un animal que había entrado por el techo dañado. Otro golpe. La incertidumbre se apoderó de ella. El viento arreció fuera y las ramas arañaban las ventanas. La vieja casa siempre había hecho ruidos, se recordó a sí misma, especialmente durante noches tormentosas como esta. No había nada que temer. Sin embargo, se encontró apretándose la manta alrededor de los hombros. Volvió al libro de recetas, buscando consuelo en las palabras de su madre. La sección de postres incluía una receta de tarta de cumpleaños con una nota. Hice esto para el 16 cumpleaños de Olivia. Dijo que era mejor que cualquier pastel de pastelería. Recuerda usarla para todas las ocasiones especiales. El sueño finalmente comenzó a apoderarse de su conciencia. El libro de recetas descansaba sobre su pecho mientras sus párpados se volvían pesados. En ese espacio entre la vigilia y los sueños, Olivia habría jurado que olía el perfume de su madre, un ligero aroma a rosas y vainilla que siempre había anunciado la presencia de Carolyn. «Mamá», susurró en la habitación vacía. «Solo la casa», respondió, crujiendo al sentarse. Sin embargo, de alguna manera, Olivia no se sentía sola mientras se sumergía en el sueño. Las galletas en la mesita auxiliar y el libro de recetas de su madre apretado contra su corazón. El persistente rasguño del ático se desvaneció en sus sueños, donde su madre la esperaba con los brazos abiertos y sabiduría sobre el viaje que le esperaba. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas polvorientas, iluminando las partículas que bailaban en el aire y revelando el verdadero estado de la casa. Olivia parpadeó para despejarse, momentáneamente desorientada, hasta que los recuerdos del día anterior se asentaron en su mente. Se levantó con rigidez del sofá, con la espalda protestando tanto por los cojines hundidos como por el peso de su embarazo. La casa tenía peor aspecto a la luz del día. Las manchas de agua marcaban el techo. El papel pintado se curvaba en los bordes y el moho manchaba las esquinas donde se había filtrado la humedad. Lo que antes había sido un hogar cálido y bien cuidado, ahora mostraba los signos inconfundibles del abandono y el descuido. Olivia se dirigió a la cocina, pisando con cuidado sobre un suelo deformado. Las galletas de la noche anterior estaban sobre la encimera, un recordatorio de que no todos los recuerdos se conservaban en fotografías. Mientras servía agua para el té, afortunadamente el gas aún funcionaba. Su mirada se posó en un pequeño escritorio en la esquina. Su madre siempre había pagado allí las facturas, un lugar designado para la gestión del hogar. El cajón se atascó cuando Olivia lo abrió y tuvo que tirar con fuerza. Dentro había montones de sobres, perfectamente organizados, pero sin duda preocupantes. Avisos de vencimiento, planes de pago, segundas advertencias. Empezó a revisarlos y su corazón se encogía con cada descubrimiento. Facturas médicas con totales astronómicos, una solicitud de modificación de la hipoteca, cartas del banco amenazando con la ejecución hipotecaria, avisos finales de las empresas de servicios públicos, todos con fecha en los meses anteriores y posteriores al diagnóstico de su madre. «¿Por qué no me lo dijiste?», susurró Olivia, revolviendo entre las pruebas de la silenciosa lucha de su madre. Al ordenar los papeles cronológicamente, se hizo evidente un patrón. Su madre había estado haciendo malabarismos con las deudas, pagando lo justo en cada una para mantener los servicios en funcionamiento y a los cobradores a raya. Mientras tanto, había mantenido una voz alegre en sus llamadas semanales, sin insinuar ni una sola vez sus dificultades económicas. Debajo de las facturas había una carpeta con la etiqueta «Presupuesto de Caroline Harper». En su interior, una hoja de cálculo meticulosamente detallada registraba cada céntimo. Las entradas correspondientes al cumpleaños y la Navidad de Olivia permanecían intactas, incluso cuando se recortaban repetidamente categorías esenciales como la compra y los medicamentos. «Oh, mamá». A Olivia se le quebró la voz. «Deberías habérmelo dicho». Su teléfono sonó, rompiendo el pesado silencio. El nombre de Emma apareció en la pantalla. «Por favor, dime que no te estás quedando en esa casa», dijo Emma en lugar de «hola».
la que describiste como probablemente condenada el mes pasado. Buenos días a ti también, respondió Olivia, secándose las lágrimas. Y sí, sigo aquí. ¿Hay servicios públicos que funcionen? ¿Una cama? ¿Necesidades humanas básicas? Hay agua corriente y gas. La electricidad no funciona, pero puedo arreglarlo. Olivia se puso a la defensiva, como si el estado de la casa reflejara su falta de criterio. Cariño, entiendo que necesites esta conexión con tu madre, pero estás embarazada de 5 meses. Necesitas una vivienda estable con, no sé, un frigorífico que funcione, sin cables expuestos, con la mínima presencia de animales salvajes. Encontré sus facturas. La voz de Olivia se apagó. Estaba ahogada en deudas de ser embargada. Nunca dijo una palabra. El silencio llenó la línea. «Puedo estar allí esta tarde», ofreció Emma finalmente. «Ayudarte a ordenar las cosas. Quizás encontrar un hotel mientras decides qué hacer. Creo que necesito hacer esto sola». Las palabras sorprendieron a Olivia, incluso mientras las pronunciaba. «Pero gracias». Después de colgar, Olivia siguió explorando el escritorio. Detrás de la carpeta del presupuesto, descubrió una póliza de seguro de vida, suficiente para pagar la hipoteca restante y dejar un pequeño colchón. Su madre había dado prioridad a dejar la casa libre de deudas, incluso aunque eso significara escatimar en su propio cuidado. En el fondo del cajón, le llamó la atención un recibo del impuesto sobre la propiedad marcado como pagado para el año en curso. Su madre había pagado por adelantado hasta diciembre. Otro ejemplo de la implacable planificación de Caroline para un futuro que no vería. Una repentina y clara agitación se produjo en el vientre de Olivia, más fuerte que los sutiles movimientos que había sentido antes. Colocó la mano sobre ese punto y esperó. Allí estaba de nuevo. Una patada definitiva. «Hola», susurró, distraída momentáneamente del papeleo. «¿Estás tratando de decirme algo?» El bebé volvió a dar una patada, un código Morse de golpes contra su palma. Por primera vez desde que Mark se marchó, declarando que no era material para ser padre, Olivia sintió una intensa conexión con la vida que crecía dentro de ella. «Lo resolveremos», prometió, dirigiéndose tanto a su hijo por nacer como, quizás, a la presencia persistente de su madre. «Aún no sé cómo, pero lo haremos». Recogió los documentos financieros y los apiló ordenadamente sobre la mesa de la cocina. Por la tarde, tenía una idea más clara de lo que necesitaba atención inmediata: el techo, la electricidad y el sistema de calefacción antes de que llegara el invierno. Afuera, las hojas otoñales caían en espiral de los arces que su madre había plantado cuando Olivia nació. El jardín estaba cubierto de maleza, pero mostraba signos de la cuidadosa planificación de su madre. Las plantas perennes ahora estaban silvestres, pero aún florecían. Los senderos de piedra apenas se veían bajo la hierba invasora. Al igual que el jardín, la casa esperaba pacientemente, con su estructura aún sólida bajo la decadencia. Con trabajo, ambos podían restaurarse. A última hora de la tarde, Olivia había habilitado una sala de estar improvisada en la cocina. Un manitas local había reconectado la electricidad tras una llamada de emergencia y una generosa propina en efectivo. Ahora, un ventilador prestado removía el aire viciado mientras Olivia limpiaba metódicamente el dormitorio de su madre. La habitación de Caroline seguía prácticamente igual que cuando ella la dejó, sencilla, organizada y con toques de elegancia a pesar de los medios limitados. Un plato de cerámica aún contenía sus joyas de uso diario. Los frascos de medicamentos recetados se alineaban en la mesita de noche, testimonio silencioso de su última batalla. El armario contenía ropa ordenada por temporada y color. La naturaleza práctica de su madre era evidente en cada detalle. Olivia pasó un paño húmedo por la cómoda, quitando capas de polvo para revelar la madera de cerezo que había debajo. Su reflejo se vio en el espejo ovalado de arriba. Los ojos de su madre la miraban, con sombras debajo que no estaban allí hace 6 meses. «Ahora me parezco más a ti», le dijo a la habitación vacía. Mientras limpiaba los zócalos en la esquina, una sección se movió ligeramente bajo la presión. Curiosa, Olivia volvió a presionar. El zócalo se movió, revelando que no estaba bien fijado. Con las uñas, separó la sección de la pared. Detrás había una pequeña cavidad en el yeso. Olivia metió la mano, y sus dedos tocaron algo frío y metálico. Sacó una pequeña llave de latón, deslustrada por el paso del tiempo, pero aún intacta.
Cabía en la palma de su mano, no más grande que la uña de su pulgar. ¿Qué escondías, mamá?, susurró. La llave era decorativa, con un arco ornamentado y un mango sencillo. No era para una puerta, tal vez para un joyero o un diario. Olivia miró alrededor de la habitación, catalogando mentalmente las posibles cerraduras. El joyero de su madre, en la cómoda, utilizaba un mecanismo diferente. El armario no tenía cerradura. Los cajones de la mesita de noche se abrían sin problemas. Olivia recorrió metódicamente la habitación, probando la llave en todas las cerraduras que encontraba. Ninguna encajaba. Amplió su búsqueda al cuarto de baño contiguo y luego a los muebles del pasillo. Seguía sin encontrar nada. De vuelta en la habitación de su madre, Olivia se sentó en el borde de la cama y giró la llave entre sus dedos. La luz de la tarde se reflejó en el metal, revelando un grabado casi imperceptible en el arco. Las iniciales estaban tan desgastadas que apenas se veían. C.80 Caroline Harper. Escribía en un pequeño libro cada noche antes de acostarse y luego lo guardaba en el cajón de su escritorio. El antiguo escritorio secretario estaba en la esquina del dormitorio, con la tapa abatible cerrada. Olivia se acercó al escritorio y bajó la tapa, creando una superficie para escribir. En los cubículos había viejas tarjetas de felicitación, sellos y artículos de papelería. 3 pequeños cajones se alineaban a cada lado. Probó la llave en cada cerradura, pero ninguna la aceptaba. El cajón central, debajo de la superficie de escritura, era más grande que los demás. Su cerradura de latón era ornamentada, a juego con el estilo de la llave. El corazón de Olivia se aceleró al introducir la llave. Encajó perfectamente. Respiró hondo, la giró, sintiendo cómo el mecanismo se enganchaba y se soltaba. El cajón se abrió suavemente a pesar de los años de desuso. Livia miró dentro, esperando encontrar un diario o documentos personales. En cambio, el cajón parecía vacío. La decepción se apoderó de ella. Pasó los dedos por el interior, sintiendo solo madera lisa. Cuando se dispuso a cerrarlo, algo en las dimensiones le llamó la atención. El cajón parecía menos profundo por dentro de lo que sugería su exterior. Olivia golpeó el fondo y oyó un sonido hueco. Presionó diferentes zonas hasta que una sección cedió ligeramente bajo la presión. Con cuidado presionó más fuerte. El falso fondo se levantó, revelando un compartimento oculto debajo. «¡Qué ingeniosa, mamá!», murmuró con admiración a regañadientes. Afuera un trueno retumbó en la distancia. Las primeras gotas de lluvia golpearon la ventana cuando Olivia metió la mano en el compartimento. Sus dedos tocaron papel, pero no era el diario que esperaba, sino otra cosa. Un recuerdo le vino a la mente. Su madre se quedaba callada cada vez que Olivia le preguntaba por su padre. William Harper se había marchado cuando Olivia tenía 3 años, convirtiéndose en una figura sombría, conocida solo por las raras y forzadas llamadas de cumpleaños que cesaron por completo cuando ella cumplió 10 años. Su madre había eludido las preguntas con respuestas ensayadas. Él no estaba preparado para la vida familiar, o algunas personas no están destinadas a ser padres. Un relámpago iluminó momentáneamente la habitación, mientras Olivia sacaba lo que parecían ser cartas del compartimento oculto. La lluvia se intensificó, golpeando el techo y las ventanas, y se filtraba por el techo dañado del pasillo. Las gotas caían con un ritmo constante en los cubos que había colocado antes. Sostuvo el paquete con cuidado, fijándose en la cinta azul descolorida que lo mantenía unido. El sobre superior llevaba el nombre de su padre, William Harper, escrito con la elegante letra de su madre. La dirección era desconocida, en algún lugar de Colorado. El sello tenía décadas de antigüedad, pero el sobre seguía sellado. Un segundo relámpago, ahora más cercano, proyectó sombras dramáticas por toda la habitación. La llegada de la tormenta parecía el acompañamiento perfecto para este descubrimiento. La percusión de la naturaleza subrayaba la revelación de secretos guardados durante mucho tiempo. Con dedos temblorosos, Olivia unió la cinta. El paquete contenía no una, sino muchas cartas ordenadas cronológicamente, a juzgar por el amarilleamiento del papel y los diferentes estilos de los sellos, todas dirigidas a William Harper, todas aparentemente sin perfume. Olivia acunó el paquete en sus manos, sintiéndose como si hubiera descubierto una cápsula del tiempo, una manifestación física de los pensamientos tácitos de su madre. Mientras la tormenta rugía afuera, abrió con cuidado el primer sobre, con el corazón latiendo al ritmo de la lluvia.
La primera carta estaba fechada poco después de la marcha de William. El papel se había amarilleado con el paso del tiempo, pero la letra de su madre seguía siendo nítida y clara. Querido William, han pasado 3 meses desde que te fuiste. Olivia pregunta por ti todas las noches antes de acostarse. Se me han acabado las explicaciones amables para decirle por qué su papá ya no vuelve a casa. No te escribo para que cambies de opinión. Tu elección ha quedado bastante clara. Pero pensé que debías saber que tu hija ha tenido hoy su primera clase de baile. Llevaba el tutú rosa que tu madre le envió por su cumpleaños y dio vueltas hasta marearse de risa. A Olivia le temblaban las manos. Ella nunca había sabido nada de clases de baile a esa edad. La carta continuaba con detalles de su infancia, momentos conservados en la cuidadosa letra de su madre, compartidos con un hombre que nunca los leería. La segunda carta estaba fechada 1 año después. Querido William, Olivia ha perdido hoy su primer diente. Estaba muy orgullosa y enseñaba el pequeño hueco en su sonrisa a todos los que nos encontrábamos en la tienda. Me preguntó si el ratoncito Pérez te lo contaría. Le dije, quizá. Espero que no te importe esta pequeña mentira. Que no vas a volver, aunque sigue teniendo tu foto junto a su cama. Carta tras carta narraban la vida de Olivia, su primer día de guardería, cuando aprendió a montar en bicicleta, cuando ganó un concurso de ortografía en 3er curso. Su madre lo había documentado todo, creando un rastro documental de una infancia que William había decidido perderse. Una carta del 10º cumpleaños de Olivia reveló una dolorosa verdad. La tarjeta de cumpleaños que enviaste volvió sin abrir. Debería haberte dicho que nos mudamos el año pasado, pero después de que dejaste de llamar, me pareció inútil. Olivia ha dejado de preguntar por ti por completo. No estoy segura de si eso es mejor o peor que las preguntas. Está construyendo un muro alrededor de esa parte de su corazón, volviéndose cautelosa con respecto a en quién confía. Es demasiado joven para tanta precaución. Ojalá pudieras ver lo que tu ausencia le está enseñando. Olivia hizo una pausa. Los recuerdos de su 10º cumpleaños volvieron a aflorar. La cuidadosa neutralidad en su voz cuando sus amigos le preguntaban por su padre. El encogimiento de hombros ensayado que sugería indiferencia en lugar de dolor. Las cartas se extendieron a lo largo de los años, cada vez menos frecuentes, pero no menos detalladas. Su graduación en el instituto, su admisión en la universidad, cada hito registrado y compartido con un fantasma. Entonces llegó una carta que dejó a Olivia sin aliento. William, hoy he recibido noticias de tu hermana. No sé cómo decirle a Olivia que te has ido. ¿Cómo explicarle que el padre al que apenas conocía murió solo en esa cabaña de Colorado? Cáncer de pulmón. Margaret dijo que siempre fuiste terco con lo de los cigarrillos. Ella se merecía algo más que unas cuantas llamadas de cumpleaños y tarjetas de Navidad. Se merecía un padre que se quedara, que luchara contra sus miedos, en lugar de huir de ellos. Mantuve tu marcha en secreto todos estos años. Nunca le conté nada de las deudas de juego, la bebida, lo mucho que te aterrorizaba fallarle. Le hice creer que simplemente no estabas hecho para ser padre, como dijiste la noche que te fuiste. Quizá me equivoqué. Quizá deberías saber que estabas destrozado por cosas que no tenían nada que ver con él, que la querías con locura, pero que no podías soportar el peso de ser necesario. Olivia se secó las lágrimas de las mejillas. Su padre llevaba años muerto y ella nunca lo había sabido. El hombre que ella imaginaba que la había rechazado, que había elegido la libertad por encima de la paternidad, había muerto solo, posiblemente lleno de remordimientos. El descubrimiento más sorprendente se encontraba en las últimas cartas. Su madre había seguido escribiendo años después de la muerte de William. Olivia se graduó hoy en la universidad. William, la mejor de su clase. Habrías estado orgulloso. Deberías haber estado orgulloso. Dio un discurso sobre la resiliencia, sobre cómo construir fortaleza a partir de la ausencia. Me reconocí en algunas partes y en otras partes a ti. Ella es lo mejor de los dos. Sin las fracturas, la última carta tenía una fecha de solo unos meses antes del diagnóstico de su madre. Olivia conoció a alguien, Mark. A veces me recuerda a ti. Esa misma energía inquieta, ese encanto, me preocupa, pero no digo nada. Ella debe tomar sus propias decisiones, encontrar su propio camino. Habla de matrimonio, de hijos. Me pregunto si está preparada para romper los patrones que le hemos impuesto. Si puede confiar lo suficiente como para construir algo duradero. Ojalá hubieras encontrado el camino de vuelta a nosotros, aunque fuera una vez. En mi corazón siempre hubo espacio para el perdón.
En el suyo también, creo, aunque ahora lo negaría. Algunas ausencias se vuelven demasiado familiares como para liberarlas. La tormenta exterior había pasado, dejando un suave golpeteo de gotas de lluvia. Olivia se sentó rodeada de las cartas, piezas de un rompecabezas que no sabía que existía. La voz de su madre, tan clara en estas páginas, había conservado no solo la historia de Olivia, sino una verdad más compleja sobre su padre de la que jamás le habían contado. Recogió las cartas con cuidado y las volvió a colocar en su encuadernación con cinta. La relación que revelaban no era el simple abandono que ella había considerado como verdad durante todos estos años. Era más complicada, más humana. Un padre destrozado por sus propios demonios. Una madre que protegía a su hija mientras conservaba la posibilidad de una conexión. Cuando Olivia colocó el paquete a su lado, su bebé volvió a dar una patada, un suave recordatorio de la nueva vida que crecía dentro de ella. Se llevó la mano al vientre, y una promesa tácita se formó en su corazón. Este niño conocería una historia diferente. El fuerte golpe en la puerta principal sacó a Olivia de sus pensamientos. Se secó rápidamente los ojos y guardó las cartas en el cajón del escritorio. Del suelo crujieron bajo sus pies al acercarse a la entrada. Y de repente se dio cuenta de su aspecto desaliñado tras horas de limpieza y descubrimientos emocionales a través de la mirilla. Vio a una anciana con el pelo plateado recogido en un moño pulcro, que sostenía lo que parecía ser un plato tapado. Al menos no era un agente inmobiliario ni un cobrador. Olivia abrió la puerta con cautela. «Tú debes de ser Olivia», dijo la mujer, arrugando su rostro curtido en una sonrisa. «Dios mío, eres igual que Caroline, especialmente los ojos». Olivia parpadeó sorprendida. «Lo siento, tú eres Eleanor Winters. Vivo al lado, en la casa azul con la ridícula colección de gnomos de jardín. Tu madre siempre decía que bajaban el valor de las propiedades». Se rió con calidez. «¿Puedo pasar? He traído un guiso. Nada dice bienvenida a casa, como el queso en exceso y la sopa condensada». Antes de que Olivia pudiera responder, Eleanor ya estaba entrando, con sus agudos ojos observando el estado de la casa. Vi que se encendían las luces y pensé que por fin había venido alguien a arreglar las cosas. Olivia se encontró siguiendo a Eleanor a la cocina, donde la anciana dejó el plato y comenzó a abrir los armarios, como si supiera exactamente dónde estaba cada cosa. Encontró los platos y los cubiertos sin dudar. «¿Conocías bien a mi madre?», preguntó Olivia, acomodándose en una silla junto a la mesa de la cocina. 30 años juntas. Tu madre se dedicaba a la jardinería. Yo horneaba. Ella mataba las plantas de interior. Yo mataba las recetas. Vecinas perfectas». Ella nena sirvió generosas raciones del guiso en 2 platos. «¿Para cuándo esperas al bebé?». La mano de Olivia se llevó instintivamente al vientre. «En diciembre». «¿Cómo lo supiste?». «Tu madre me lo contó». Estaba loca de alegría por convertirse en abuela. El tenedor que Olivia acababa de coger chocó contra el plato. Ella lo sabía, pero yo solo le había dicho que estaba pensando en intentar tener un bebé. Eso fue antes de que el rostro de ella nena se suavizara. «Oh, cariño, ella lo sabía. La llamaste desde la consulta del médico, ¿recuerdas? Unas 3 semanas antes de que falleciera. Dijo que era la mejor noticia que podía recibir». El recuerdo afloró vagamente. Una llamada telefónica entre lágrimas desde su coche en el aparcamiento de la clínica. La voz de su madre ya débil, pero llena de alegría. Olivia solo llevaba 6 semanas de embarazo entonces, y había planeado contárselo a Mark ese fin de semana. Antes de que el diagnóstico empeorara, antes de que todo se viniera abajo, nunca volvió a mencionarlo. Pensé que quizás se le había olvidado con todos los medicamentos. Ella nena negó con la cabeza. Ni hablar. Era de lo único que hablaba esas últimas semanas. Estaba decidida a preparar algo para el bebé, incluso cuando apenas podía levantarse de la cama. La cazuela permaneció intacta mientras Olivia procesaba todo esto. Sabía que no estaría aquí. Esperaba lo contrario, pero sí, creo que lo sabía. Ella nena se inclinó sobre la mesa y le dio una palmadita en la mano a Olivia. «Por eso me sorprendió que tardaras tanto en volver a casa. Estaba segura de que volverías en cuanto supieras lo que te había dejado». «¿Me lo había dejado?», repitió Olivia. «¿Qué quieres decir?». En lugar de responder, ella nena metió la mano en el bolsillo de su cardigan y sacó algo pequeño que reflejaba la luz. «Me pidió que te diera esto cuando volvieras. Dijo que entendería su importancia cuando llegara el momento adecuado». Colocó un reloj de bolsillo sobre la mesa entre ellas. La caja de oro estaba desgastada en algunos puntos. La cadena estaba enredada, pero intacta.
Olivia lo reconoció inmediatamente. El reloj de su abuelo, que le había heredado su padre. Mamá lo guardaba en su joyero. Siempre pensé que lo llevaría consigo al morir. Ella nena negó con la cabeza. Ella fue muy clara. Era para tu hijo. Una conexión con su herencia. Me pidió que lo guardara hasta que volvieras. Olivia abrió el reloj con dedos temblorosos. La esfera era elegante y sencilla. Los números romanos marcaban las horas. Dentro de la tapa había una inscripción. El tiempo pasa, el amor perdura. Hay algo más que debes saber, continuó Elena, ahora con un tono más suave. Estas últimas semanas han ocurrido cosas extrañas en esta casa. ¿Extrañas cómo? Olivia levantó la vista bruscamente. Luces encendidas a horas intempestivas. Ruidos en habitaciones a las que tu madre no podía llegar en su estado. Una vez la encontré en el ático, agotada pero sonriente. Cuando la regañé por subir esas escaleras en su estado, solo dijo que estaba preparando el camino. Los ojos de Elena miraron fijamente a los de Olivia. La ayudé cuando pude, pero era muy reservada sobre lo que estaba haciendo. Decía que era algo entre ella y su nieta. Los pensamientos de Olivia volvieron a los misteriosos sonidos que había oído en el ático. ¿Dijo algo más? Antes de ir al hospicio, Me hizo prometer que te cuidaría cuando volvieras. Dijo que necesitarías a alguien que la recordara tal y como era, no solo tal y como había terminado. Cogió el tenedor sin tocar de Olivia y se lo puso suavemente en la mano. Ahora come antes de que se enfríe. Para crecer se necesita una nutrición adecuada. Mientras comían, nena compartió historias sobre Caroline, su legendaria terquedad, su amabilidad secreta con los vecinos necesitados, su tendencia a cantar desafinada mientras hacía jardinería. Con cada anécdota, Olivia sentía que su madre emergía de la sombra de la enfermedad que había teñido sus últimos recuerdos. Estaba muy orgullosa de ti, dijo nena cuando terminaron. No solo por lo que has logrado, sino por quién eres. Decía que tenías la fuerza para romper ciclos. Olivia miró hacia las escaleras, pensando en las cartas escondidas en el escritorio. Dejó muchas cosas sin decir entre nosotras. Quizás, respondió nena, siguiendo su mirada, o quizás encontró otras formas de decirlo. Se levantó y recogió los platos vacíos. Hay más cosas en esta vieja casa que solo recuerdos, Olivia. Tu madre se aseguró de ello. Después de que nena se marchara, la casa parecía diferente, menos vacía, de alguna manera, como si sus historias hubieran devuelto la vida a las habitaciones. Olivia se quedó al pie de las escaleras, mirando hacia el segundo piso y la trampilla del techo que daba al ático. Las palabras de nena resonaban en su mente. La encontré en el ático, agotada pero sonriente. ¿Qué había estado haciendo su madre allí arriba, sobre todo estando tan enferma? La entrada al ático se encontraba en el techo del pasillo de la planta superior, una sencilla trampilla con una escalera desplegable. Olivia tiró de la cuerda a modo de prueba. La escalera descendió con un chirrido de protesta hasta el suelo. El polvo cayó en una lluvia, haciéndola toser y retroceder. Miró con recelo los peldaños empinados y estrechos, con una mano apoyada en su vientre embarazado. El médico le había advertido que no subiera escaleras ni se subiera a lugares altos, advirtiéndole del cambio en su centro de gravedad. Pero la curiosidad pudo más que la precaución. Solo echaré un vistazo rápido, murmuró, probando su peso en el primer peldaño. La escalera se mantuvo firme. Lentamente, con cuidado, Olivia subió, deteniéndose a mitad de camino para recuperar el aliento. Su corazón latía con fuerza, en parte por el esfuerzo y en parte por la expectación. En la parte superior, asomó la cabeza por la abertura, esperando a que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. Los rayos oblicuos del sol de la tarde se filtraban a través de una pequeña ventana, iluminando las motas de polvo que danzaban. El aire olía a cedro y papel viejo y, al igual que el resto de la casa, el ático mostraba signos de haber sido objeto de atención recientemente. El suelo estaba limpio y varias cajas estaban ordenadas en filas a lo largo de una pared. Olivia se subió el resto del camino, maniobrando torpemente su cuerpo embarazado a través de la estrecha abertura. Una vez dentro, solo podía permanecer de pie en el centro, donde el techo alcanzaba su punto más alto. La temperatura era notablemente más cálida allí. El calor se acumulaba bajo el techo durante todo el día. Se acercó a las cajas y observó con sorpresa que cada una estaba etiquetada con un año. Abarcaban toda su vida, desde su nacimiento hasta hacía solo 3 años.
La caja más reciente, marcada con su 29 año, estaba separada de las demás, con la tapa sin cerrar del todo. Olivia se arrodilló ante ella y levantó la tapa por completo. En su interior había recuerdos de ese año de su vida, una copia de la revista en la que aparecía su primer artículo publicado, una tarjeta de cumpleaños que le había enviado a su madre, fotos de las vacaciones que habían pasado juntas en Nueva Inglaterra. Debajo de estos objetos había una carpeta con la etiqueta Propiedad de Olivia Harper. En su interior encontró la escritura de su primer apartamento, que había comprado ese año con su madre como cofirmante. Pasó a la caja más antigua, la que llevaba la fecha de su nacimiento. Contenía su pulsera del hospital, unos diminutos botines de punto, un mechón de pelo de bebé y docenas de fotografías que documentaban sus primeros meses. Un diario recogía los pensamientos de su madre durante el embarazo y los primeros meses de maternidad, sus miedos y alegrías capturados con sinceridad y detalle. Por la noche no parabas de dar patadas, decía una entrada. El médico dice que eso significa que tendrás un carácter fuerte. Que Dios me ayude si has heredado la terquedad de tu padre, además de la mía. Caja tras caja revelaban la cuidadosa documentación de una vida. Boletines de notas y dibujos, programas de recitales de danza y trofeos de fútbol, ensayos para la solicitud de ingreso en la universidad y bolas de graduación, creando una cronología tangible del viaje de Olivia. En la caja de sus 18 años, Olivia encontró un sobre sellado dirigido a ella con la letra de su madre. La nota decía: «Cuando te vayas de casa, recuerda que las raíces y las alas son regalos del amor». Contenía la llave de repuesto de la casa de su madre, la misma llave que había utilizado para entrar justo el día anterior. Olivia se sentó sobre sus talones, abrumada por la evidencia de la metódica devoción de su madre. Carolyn no solo había creado una colección de recuerdos, sino un legado, algo tangible a lo que Olivia podía aferrarse. Un suave rasguño atrajo su atención hacia la chimenea que se extendía a través del ático. Casi había olvidado los ruidos que habían perturbado su sueño. Moviéndose con cuidado entre las cajas, se dirigió hacia la columna de ladrillos. El rasguño se hizo más fuerte a medida que se acercaba. «No son ratas», decidió con alivio. El sonido era demasiado deliberado, demasiado rítmico. Pegó la oreja a los ladrillos y escuchó. El rasguño se detuvo y luego se reanudó con más intensidad. Curiosa, examinó la chimenea con más atención. Un ladrillo sobresalía ligeramente de los demás. Cuando lo presionó, se movió bajo su tacto. Con cuidado, lo liberó, revelando una pequeña cavidad detrás. Dentro había un recipiente de plástico del tipo impermeable que utilizan los excursionistas para proteger sus objetos de valor. Olivia lo extrajo con cuidado, sorprendida por su considerable peso. La tapa estaba sellada con cinta adhesiva, claramente destinada a proteger el contenido de la humedad y las plagas. Despegó la cinta y abrió el recipiente. Dentro, envueltas en papel de seda, encontró varias prendas pequeñas. Un cardigan de punto amarillo, unos guantes diminutos, una gorra verde con delicados bordados, ropa de bebé, hecha a mano con esmerado cuidado, a pesar de las puntadas ligeramente desiguales que delataban las manos debilitadas de su madre. Debajo de la ropa había un sobre sellado. El nombre de Olivia estaba escrito en la parte delantera con la letra de su madre. Las letras eran temblorosas, pero decididas. Lo abrió con dedos temblorosos y desplegó la nota que había dentro. «Mi querida Olivia, si estás leyendo esto, has encontrado la primera de varias sorpresas que le he dejado a mi nieto. Sí, sé lo del bebé. Incluso en mis últimas semanas, saberlo ha sido mi mayor alegría. He empezado a preparar lo que puedo con el tiempo que me queda. El primer deber de una abuela es mimar a sus nietos. Simplemente me estoy adelantando. Busca más tesoros por toda la casa. Puede que me haya ido, pero pretendo ser la abuela ausente más presente de la historia. Con todo mi amor, mamá». Olivia apretó el pequeño cardigan contra su pecho, con las lágrimas fluyendo libremente. Afuera, el sol se ponía, proyectando largas sombras a través de la ventana del ático. Ella permaneció allí mientras caía la noche, rodeada de los artefactos de su pasado y los primeros regalos para el futuro de su hijo. El crepúsculo se instaló sobre la casa mientras Olivia bajaba con cuidado del ático, con el recipiente de plástico bajo el brazo. Cada paso requería concentración, ya que su centro de gravedad cambiado hacía que el descenso fuera más difícil que la subida. Al llegar abajo, agradecida,
Volvió a pisar tierra firme y guardó la escalera en el techo. En la cocina, extendió la ropa de bebé sobre la mesa. La artesanía era impresionante, sobre todo teniendo en cuenta el estado de debilidad de su madre en aquellos últimos meses. El cardigan amarillo tenía delicados cordones en los bordes delanteros. La gorra verde tenía hojas bordadas alrededor del borde. Los guantes eran increíblemente pequeños, diseñados para mantener calientes los diminutos dedos durante su primer invierno. Colores neutros, observó Olivia. Su madre no sabía si esperaba un nieto o una nieta. La consideración de ese detalle le hizo un nudo en la garganta. Caroline había dedicado la preciosa energía que le quedaba a crear estos regalos, incluso cuando su propio cuerpo le fallaba. Un suave pitido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Una notificación de un mensaje de voz que no había visto mientras exploraba el ático. El nombre de Mark apareció en la pantalla. El dedo de Olivia se cernió sobre el botón de borrar, pero finalmente pulsó el de reproducir. Liv, soy yo. Su voz sonaba tensa, formal. Mi abogado me ha sugerido que me informe sobre tu situación. Quiero dejar claro que, aunque no estoy preparado para ser padre, entiendo mis obligaciones económicas. Llámame para que podamos discutir los arreglos sin involucrar a los tribunales. Sería mejor para todos. El mensaje terminó sin un adiós. Olivia dejó el teléfono y su mano se movió instintivamente hacia su vientre. Arreglos, le susurró a su hijo por nacer, como si fuera una transacción comercial que había que resolver. Recordó la cara de Mark cuando le mostró rápidamente enmascarado con una calma ensayada. El distanciamiento gradual en las semanas siguientes, la conversación final en la que él le explicó, con lo que él claramente creía que era una honestidad admirable, que no era material para ser padre y que nunca había dicho que quisiera tener hijos. 5 años juntos y ella nunca había reconocido la cobardía fundamental que había en él. O tal vez simplemente la había ignorado, creyendo que sus otras cualidades lo compensaban. En cualquier caso, el resultado fue el mismo. Se quedó sola, sosteniendo la ropa de bebé confeccionada por una mujer que había aceptado su inminente maternidad, incluso enfrentándose a su propia mortalidad. Olivia no pasó por alto el contraste. Una persona huyendo de la responsabilidad, otra alcanzándola incluso desde más allá de la tumba. Volvió al recipiente de plástico y lo examinó con más detenimiento. El fondo parecía extrañamente pesado. Al darle la vuelta, descubrió otro compartimento ingeniosamente escondido en el doble fondo. Dentro había un pequeño libro forrado de tela con la etiqueta «Notas para mi nieto» y una memoria USB marcada como «Familia». El libro contenía la letra de su madre, cada vez más temblorosa a lo largo de las páginas. Cada entrada comenzaba con «Querido pequeño» y compartía algún fragmento de la historia o la sabiduría de la familia. Historias sobre Olivia de niña, la receta familiar de sopa de pollo que garantizaba la cura de cualquier dolencia, instrucciones para cultivar los tomates perfectos, consejos para manejar la decepción, celebrar la alegría, encontrar un propósito. La última entrada, fechada pocos días antes de que su madre ingresara en el hospicio, decía: «Querida pequeña, el tiempo se acaba, pero el amor no reconoce tales limitaciones. No te abrazaré, pero te he llevado en mi corazón desde el momento en que supe de tu existencia. Tu madre es más fuerte de lo que cree. Te dará todo lo que necesitas y más. Cuando seas lo suficientemente mayor para entender estas palabras, debes saber que tu abuela te preparó con alegría. Los tesoros escondidos por toda esta casa son migas de pan que os llevarán a ambos a casa. Recuerda que las familias no se definen por la sangre o la proximidad, sino por la elección y el amor, renovados cada día. Elige sabiamente a quién dejas entrar en tu círculo íntimo. Una vez que lo hagas, ama generosamente, hasta que nos encontremos en las historias que te contará tu madre, tu abuela». Olivia cerró el libro y lo apretó contra su pecho mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Incluso ahora, su madre seguía enseñándole, guiándola y amándola. La memoria USB contenía fotos familiares digitalizadas de varias generaciones, grabaciones de audio de su madre contando historias familiares y un mensaje de video titulado «Para mis niñas», fechado 2 semanas antes de su muerte. A Olivia le temblaba la mano mientras miraba el nombre del archivo, aún no preparada para escuchar el último mensaje de su madre. Afuera, las luces de la calle parpadeaban. Olivia se acercó a la ventana
y observó cómo las casas del vecindario se iluminaban una a una. Detrás de ella, la ropa de bebé yacía sobre la mesa como una promesa. Ante ella, las casas llenas de familias que vivían su vida cotidiana, ajenas a los descubrimientos que se desarrollaban dentro de esas paredes. Su teléfono se iluminó de nuevo. Era Mark, probablemente impaciente por recibir una respuesta a su mensaje de voz. Olivia lo vio sonar hasta que la pantalla se apagó. Cualquier arreglo que tuviera en mente podía esperar. Esa noche le pertenecía a los regalos de su madre, a la alegría inesperada de encontrar una conexión cuando se sentía más sola. Se puso la mano en el vientre y sintió una fuerte patada como respuesta. «Tu abuela ha estado muy ocupada», susurró. «Veamos qué más nos ha dejado para encontrar». La casa crujió suavemente a su alrededor, como si estuviera de acuerdo. En algún lugar lejano, un reloj dio las 8. El tiempo pasaba como siempre. El amor perduraba, tal y como prometía el reloj de su abuelo. El ruido de arañazos del ático había cesado. Pero Olivia intuía que había más secretos esperando a ser revelados, más migas de pan en el camino que su madre había preparado. La luz del sol matutino entraba por las ventanas de la cocina mientras Olivia sorbía su té, planificando mentalmente el día que tenía por delante. Después de una noche llena de sueños sobre su madre, se sintió atraída por explorar el exterior. El patio trasero era visible desde la ventana de la cocina, una maraña de plantas y maleza crecidas en exceso, pero algo en la luz de la mañana lo hacía parecer casi acogedor. Olivia abrió la resistente puerta trasera y salió a una terraza desgastada por el tiempo. Las tablas crujían bajo sus pies, pero la estructura podía ver lo que en otro tiempo había sido el orgullo de su madre, un jardín que había aparecido en artículos de periódicos locales y visitas guiadas por el barrio. Ahora la naturaleza había recuperado su territorio. Las rosas trepadoras se extendían sin control por los enrejados. Los parterres habían desaparecido bajo una alfombra de malas hierbas. El huerto se había transformado en un prado de flores silvestres y hierba. Sin embargo, bajo la maleza, aún quedaban vestigios de una cuidadosa planificación, los restos de un espacio que en otro tiempo fue hermoso y que esperaba ser redescubierto. Olivia bajó los escalones de la terraza, siguiendo un camino de piedra apenas visible. El rocío de la mañana empapó el dobladillo de sus pantalones al rozar las plantas perennes cubiertas de maleza. A pesar del abandono, algunas flores obstinadas seguían floreciendo, margaritas amarillas y equináceas abriéndose paso entre el caos, persistentes en su belleza. En la esquina más alejada había un pequeño cobertizo, con la pintura verde desconchada, pero con la estructura intacta. Olivia tiró de la puerta, que estaba hinchada por la humedad, pero finalmente cedió. En el interior, las herramientas de jardín colgaban en filas ordenadas, esperando que unas manos las utilizaran. El sombrero de paja de su madre aún descansaba en un gancho, conservado en la fresca oscuridad como una pieza de museo. Sobre un pequeño banco de jardinería, había un recipiente resistente a la intemperie similar al que había encontrado en el ático. Este tenía una etiqueta con la letra de su madre, Sabiduría del Jardín. En su interior, Olivia descubrió un diario encuadernado en cuero. Sus páginas estaban ligeramente onduladas por la humedad, pero aún se podían leer. La primera entrada databa de 15 años atrás. Cuando Olivia se fue a la universidad, hoy empecé a plantar para el otoño. El jardín parece más vacío sin la risa de Olivia. Planté bulbos de tulipán adicionales a lo largo del camino delantero. Los amarillos son sus favoritos. Florecerán cuando ella regrese a casa para las vacaciones de primavera. Cada entrada posterior documentaba no solo las plantaciones y cosechas, sino también las conexiones con los hitos familiares. Rosas para los cumpleaños, plantaciones conmemorativas para los seres queridos perdidos, un cornejo para celebrar el primer trabajo de Olivia. El jardín parecía haber servido como un calendario vivo de sus vidas juntas. Las últimas páginas revelaban los últimos planes de su madre para el jardín, bocetos de un pequeño rincón protegido con plantas sensoriales para que un bebé las explorara. Para mi nieto, había escrito plantas para tocar, oler, ver. Nada tóxico, todo encantador. Olivia recorrió con los dedos los detallados dibujos. Su madre había planeado lavanda para calmar, oreja de cordero por su tacto aterciopelado, cíneas brillantes para dar color. En el margen, Caroline había anotado plantar en primavera, mostrarle al bebé en verano.
La constatación de que su madre había estado planeando un futuro que sabía que no vería golpeó a Olivia con un nuevo dolor. Sin embargo, había algo hermoso en esta prueba de esperanza que se extendía más allá de su propia vida. Un ruido detrás de ella hizo que Olivia se girara. Ella nena estaba de pie en la puerta del jardín con una cesta y guantes de jardinería. «Pensé que hoy te aventurarías a salir», dijo ella nena entrando en el patio. Caroline siempre decía que la jardinería era la mejor terapia para una mente atribulada. «Está completamente cubierto de maleza», respondió Olivia, señalando con impotencia la selva que las rodeaba. «Los jardines son lugares indulgentes». Eleanor dejó la cesta en el suelo, dejando al descubierto las plántulas de hortalizas que había dentro. «Siempre nos dan la bienvenida, sin importar cuánto tiempo hayamos estado fuera». Juntas, comenzaron a limpiar una pequeña sección cerca de la puerta de la cocina. Un proyecto manejable que no supondría un esfuerzo excesivo para Olivia en su estado. Mientras trabajaban, la nena compartió historias sobre los días de gloria del jardín, cómo Caroline había enseñado a los niños del vecindario sobre la polinización, cómo había intercambiado esquejes de plantas en lugar de regalos de Navidad. Creía que los jardines estaban destinados a ser compartidos, explicó Eleanor, desenredando con cuidado una enredadera de Cleotartis de una valla cercana. Dijo que la belleza se multiplica cuando se divide, al igual que las plantas perennes. Olivia se relajó con el ritmo del trabajo. La actividad física alivió el peso emocional que había llevado desde su llegada. El diario de jardinería de su madre estaba abierto sobre la mesa de jardinería, un plano de lo que había sido y de lo que podría volver a ser. «Mira», dijo ella nena de repente, señalando un trozo que acababan de limpiar de malas hierbas. Del suelo brotaban docenas de tallos de narcisos, con sus puntas verdes extendiéndose decididamente. Esperan pacientemente bajo tierra, a veces durante años, hasta que las condiciones son las adecuadas. Olivia se arrodilló para examinar las plantas emergentes, maravillándose de su persistencia. Mamá los plantaba cada otoño. 100 bulbos más, solía decir. Un seguro contra los oscuros inviernos. Ella nena se limpió la tierra de las manos. Algunos de estos han estado esperando 3 años para volver a florecer. Olivia entendió la metáfora. Pensó en los tesoros escondidos por toda la casa, en la cuidadosa planificación que había detrás de cada uno de ellos, en el amor que permanecía latente hasta que ella regresó para descubrirlo. Al mediodía habían despejado suficiente espacio para plantar las plántulas de ella nena, tomates, pimientos y hierbas que proporcionarían verduras frescas en unos meses. El trabajo dejó a Olivia con los músculos agradablemente cansados y la mente más clara de lo que había estado en semanas. «Tu madre cultivó el jardín hasta que ya no pudo mantenerse en pie», dijo ella nena, mientras descansaban en los escalones de la terraza, bebiendo limonada de tarros de cristal. Decía que estaba plantando esperanza, una semilla tras otra. Olivia miró el espacio parcialmente recuperado y vio ahora no solo lo que se había perdido, sino lo que quedaba. Bajo la superficie, el cuidadoso trabajo de su madre había perdurado. Plantas perennes esperando a ser redescubiertas. Bulbos preparando su sorpresa primaveral. Un diseño que podía restaurarse gradualmente. «Creo», dijo Olivia lentamente, «que este podría ser un buen lugar para criar a un niño». La paz provisional que Olivia había encontrado en el jardín se desvaneció cuando la realidad se impuso a la mañana siguiente. El estado de la casa no podía ignorarse por mucho más tiempo. El techo necesitaba atención inmediata antes de que las lluvias otoñales empeoraran las goteras y el sistema eléctrico requería una actualización para ser realmente seguro. Todo eso requería dinero y claridad legal sobre el estado de la propiedad. Se encontró en el centro de la ciudad, en las oficinas de Greenfield & Associates, el bufete de abogados que figuraba en los documentos de la herencia de su madre. La pequeña sala de espera olía a papel viejo y a cera para muebles, un ambiente adecuado para un despacho que había prestado servicios a la comunidad durante generaciones. Apareció la señora Harper, la recepcionista. El señor Greenfield la recibirá ahora. James Greenfield era tal y como Olivia lo recordaba del funeral de su madre, con el pelo plateado, pajarita y gafas de lectura sobre la nariz. Su oficina era un ejemplo de organización analógica, con volúmenes legales encuadernados en cuero,
alineados en las paredes y archivos dispuestos con precisión en su escritorio. Olivia, querida, me alegro de volver a verte, aunque ojalá hubiera sido antes, dijo señalando una silla. Tu madre esperaba que volvieras en unos meses, no en años. El suave reproche le dolió, pero Olivia no podía negar que era cierto. Debería haber venido. Fue difícil. Su expresión se suavizó. El dolor no sigue un calendario. Entiendo que estás aquí por la casa. Sí, necesito saber cuál es la situación legal. La propiedad necesita muchas reformas y probablemente debería venderla. ¿Venderla? Greenfield parecía genuinamente sorprendido. Eso contradiría directamente las intenciones de tu madre. Sacó un grueso expediente de su archivador y lo abrió sobre su escritorio. Caroline fue muy explícita. La casa es totalmente tuya. Lo ha sido desde su fallecimiento. Todos los impuestos están al día hasta finales de año. La hipoteca se pagó 2 meses antes de su muerte. Esta revelación dejó a Olivia sin palabras. ¿Amortizada? Pero las facturas que encontré, y ella tenía problemas económicos. Efectivamente, los tenía. Greenfield se quitó las gafas y las limpió pensativamente. Tu madre tenía un segundo trabajo. Llevaba la contabilidad de varios negocios locales por las tardes. Trabajó hasta el agotamiento para saldar esa deuda antes de aclararse la garganta. Bueno, estaba decidida a que tú heredaras la casa libre de cargas. Olivia se recostó en su asiento tratando de asimilar la información. Su madre, ya debilitada por la enfermedad, había aceptado un trabajo extra en lugar de pedir ayuda. Las facturas que había encontrado debían de ser de antes de este último esfuerzo por asegurar la propiedad. Hay algo más que debes saber. Greenfield le entregó un documento con el logotipo del First National Bank. Tu madre abrió una pequeña cuenta de ahorros aproximadamente 5 meses antes de fallecer. No es una gran suma, pero se creó con un propósito específico. Olivia echó un vistazo al papel y se le cortó la respiración cuando vio el nombre de la cuenta. Fondo para la educación de los nietos de Harper. El depósito inicial tenía fecha de pocos días después de su llorosa llamada desde la consulta del médico. Empezó esto con su primer sueldo del segundo trabajo, explicó Green. Incluso cuando las facturas médicas se acumulaban, porque decía que su nieta no debía empezar su vida con las mismas preocupaciones económicas que ella había tenido. El saldo no era enorme, solo algo más de $8,000, pero el sacrificio que representaba era inconmensurable. Cada dólar representaba horas que su madre había trabajado mientras luchaba contra el cáncer, eligiendo el futuro de su nieta por encima de su propia comodidad. Había opciones más fáciles, continuó Greenfield. Le sugerí vender la casa para cubrir los gastos médicos y mudarse a un apartamento. Ella se negó rotundamente. Él sonrió levemente. Le dije que algunas raíces eran demasiado importantes como para cortarlas, especialmente con una nueva generación en camino. Le vinieron a la mente recuerdos de discusiones entre ellas años atrás. Olivia instaba a su madre a vender la casa, que era demasiado grande, y le sugería arreglos de vivienda más prácticos. La obstinada negativa de Caroline le había parecido entonces simple sentimentalismo. Ahora Olivia lo entendía como algo más profundo, una determinación de preservar no solo un edificio, sino los cimientos del futuro de su familia. Lo hizo todo sin decírmelo. El peso de los silenciosos sacrificios de su madre recayó sobre los hombros de Olivia. Caroline era una persona reservada, especialmente en lo que respecta a sus dificultades. Greenfield le entregó otra carpeta. Estos son los registros de mantenimiento de la casa, la información del seguro y los documentos de la propiedad. También los nombres de contratistas locales de confianza que trabajaron con su madre a lo largo de los años. Mientras Olivia hojeaba los documentos meticulosamente organizados, se cayó una pequeña nota. Era la letra de su madre en un post-it amarillo para Olivia. Recuerda que las casas no son solo estructuras, sino recipientes de recuerdos. Cuida esta hasta que llegue el momento de llenarla con nuevas risas. Greenfield la observó mientras leía la nota y dejaba otras notas por todas partes en sus archivos. Dijo que estaba dejando migas de pan para que las siguieras. El eco de las palabras de su madre en el diario del ático hizo que a Olivia se le encogiera el pecho. Las he estado encontrando. Bien, asintió con aprobación. Ahora, sobre tu situación actual. Sus ojos se posaron brevemente en su vientre embarazado. Caroline me pidió que te proporcionara toda la asistencia legal que pudieras necesitar en relación con los acuerdos de custodia,
los acuerdos de manutención o cualquier otro asunto que pudiera surgir con Mark. Olivia lo proporcionó. Mi ex compañero. Sí, esos servicios están preacordados. Caroline fue muy minuciosa en sus preparativos. De camino a casa, la mente de Olivia daba vueltas con las revelaciones. La casa que había estado preparando para vender ya estaba asegurada. La madre a la que a veces había criticado por su mala gestión financiera, había trabajado hasta el agotamiento para asegurarse de que Olivia no heredara deudas. La mujer que en ocasiones le había parecido frustrantemente tradicional, había sido discretamente progresista en su planificación para un nieto que nacería de una hija soltera. Entró en el camino de acceso y vio la casa con nuevos ojos, no como una carga que había que gestionar, sino como el último y más duradero regalo de su madre, último y más duradero regalo. La pintura descascarillada y el porche combado ahora le parecían menos decadentes y más un lienzo a la espera de ser renovado. Las migas de pan la guiaban. Su hogar, después de todo, se cernían nubes oscuras. Cuando Olivia regresó a casa desde la oficina del abogado, el cielo reflejaba sus turbulentas emociones. El meteorólogo de la radio del coche advertía de la llegada de una fuerte tormenta, vientos fuertes, posibles cortes de electricidad e inundaciones repentinas en las zonas bajas. Se apresuró a entrar en casa, cerró las ventanas y reunió velas, preparándose para lo que podría ser una larga noche a oscuras. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer cuando trajo la última carga de leña de la pila cubierta del porche lateral. El viento azotaba los árboles, esparciendo las hojas por el jardín. Para cuando apiló los troncos junto a la chimenea, la tormenta ya había llegado en serio. Los truenos retumbaban en lo alto y la lluvia azotaba las ventanas en cortinas horizontales. Olivia acababa de encender varias velas cuando se produjo el corte de electricidad previsto, sumiendo la casa en una luz tenue y parpadeante. Afuera, las ramas de los árboles arañaban el revestimiento como dedos esqueléticos. Dentro, la vieja casa crujía y gemía bajo el embate del viento. Su voz era un coro de vigas que se asentaban y ventanas que traqueteaban. Encendió el fuego en la chimenea, agradecida por la reciente inspección de la chimenea que mencionaba su madre en los registros de mantenimiento. Las llamas se encendieron y se extendieron, proyectando sombras danzantes por toda la sala y se hundió en el sofá, observando la furia de la tormenta a través de las ventanas salpicadas por la lluvia. La tempestad exterior coincidía con su paisaje interior, revelaciones sobre los sacrificios de su madre, recuerdos que afloraban a cada momento, la incertidumbre sobre el futuro arremolinándose como la lluvia impulsada por el viento. Durante 3 años había mantenido su dolor a raya, centrándose en el avance de su carrera, su relación con Mark, la vida cuidadosamente estructurada que había construido. Ahora esa vida se había desmoronado, dejándola sola con el pasado que había evitado y un futuro que no había planeado. Un trueno particularmente fuerte la hizo sobresaltarse. Las luces parpadearon brevemente, como si la electricidad fuera a volver, y luego se apagaron de nuevo. En ese momento de iluminación, Olivia se fijó en algo que antes había pasado por alto. Una pequeña puerta de armario en el pasillo, parcialmente oculta por el perchero. Curiosa, se levantó y se dirigió hacia ella con una vela en la mano. La estrecha puerta se atascó ligeramente, pero luego cedió para revelar, no un armario, sino un estante empotrado que contenía un viejo contestador automático. Parecía absurdamente anticuado, una reliquia de otra era tecnológica. El cable de alimentación de la máquina discurría a lo largo del zócalo hacia una toma de corriente. Impulsivamente, Olivia lo enchufó al protector contra sobretensiones que había estado utilizando para el cargador de su teléfono. Para su sorpresa, el dispositivo se encendió. La batería de reserva, aparentemente, a pesar de los años sin usar. Un número 3 rojo parpadeaba en la pantalla. 3 mensajes guardados. El dedo de Olivia se cernió sobre el botón de reproducción, vacilante. ¿Más pistas o solo comunicaciones mundanas olvidadas, recordatorios de citas, llamadas de telemarketing, amigos que se ponían en contacto? Pulsó el botón de reproducción. El primer mensaje comenzó con estática, luego se aclaró. Caroline, le llamamos desde la consulta del Dr. Mercer para confirmar su cita de mañana a las 2 p.m. Por favor, traiga su lista de medicamentos actualizada. El segundo era de una farmacia, indicando que una receta estaba lista para ser recogida.
El tercero hizo que Olivia se desplomara en el suelo, con las piernas repentinamente incapaces de soportar su peso. Mamá, soy yo. Su propia voz, 3 años más joven, pero inconfundible. Solo quería comprobar que te acordabas de que voy a cenar el domingo. Tengo algunas noticias que quiero compartir en persona. Buenas noticias, en realidad. Por una vez, una risa entonces. De todos modos, llevaré el postre. Tu tarta de queso favorita de Angelos. Te quiero. Esa cena nunca se celebró. Su madre había ingresado en el hospital. Ese sábado fue el primero de muchos ingresos que finalmente la llevarían a un centro de cuidados paliativos. La noticia, un importante ascenso en el trabajo, se había compartido en una habitación de hospital en lugar de alrededor de un guiso casero. La tarta de queso se la había comido el personal del hospital. Olivia, incapaz de tragar nada mientras asimilaba el diagnóstico de su madre. Y ahora la voz de su madre emergía de la máquina, respondiendo a una llamada que Olivia había olvidado haber hecho. Olivia, cariño, soy mamá. Por supuesto que recuerdo que vienes el domingo. Estoy deseando saber tus noticias. La casa estará lista. Y yo también. También quería hablar contigo de algo. Sobre el futuro, sobre el legado y lo que dejamos atrás. Se produjo una pausa llena de lo que Olivia ahora reconocía como respiración entrecortada. De todos modos, creo que esta vieja casa tiene algo de sabiduría que compartir con las dos. Nos vemos el domingo. Te quiero más de lo que imaginas. El mensaje terminó. Olivia se quedó inmóvil en el suelo, con la vela parpadeando a su lado y las lágrimas corriendo sin control por su rostro. Su madre ya sabía entonces que algo iba mal y se estaba preparando para compartir su enfermedad, tal vez para iniciar la conversación sobre lo que vendría después. Un trueno retumbó justo encima de ella, haciendo vibrar las ventanas en sus marcos. La tormenta se había posicionado sobre la casa, como si la propia naturaleza respondiera al diluvio emocional que se producía en su interior. Un repentino golpe en la puerta principal sacó a Olivia de su dolor. Secándose los ojos, se dirigió con cautela hacia la entrada, preguntándose quién estaría fuera con ese tiempo. A través de la mirilla, distorsionada por el agua que caía, vio un rostro familiar, uno que no esperaba ni deseaba ver particularmente. Mark estaba de pie en el porche, empapado por la lluvia e impaciente, con la mano levantada para llamar de nuevo. Olivia dudó, con una mano protegiéndose el vientre y la otra en el pomo de la puerta. Por un momento, consideró fingir que no estaba en casa. La idea se desvaneció tan rápido como había surgido. Ya había pasado suficiente tiempo escondiéndose de Mark estaba empapado en el porche, con su cabello normalmente perfecto pegado a la frente y su costoso abrigo de lana oscurecido por la lluvia. A pesar de su aspecto desaliñado, su expresión seguía siendo serena, calculadora. «Tienes muy mal aspecto», dijo a modo de saludo, con los ojos fijos en su rostro manchado de lágrimas, encantador como siempre. Olivia dio un paso atrás, dejándole entrar más por preocupación por la tormenta que por deseo de su compañía. «¿Qué haces aquí?» Mark sacudió el agua de su abrigo, aparentemente sin preocuparse por el charco que se formaba en el suelo de madera. «No contestabas a mis llamadas. Estaba en la zona para una reunión con un cliente cuando empezó la tormenta». Echó un vistazo a la entrada, tenuemente iluminada, con evidente disgusto. «Dios, Liv, no puedes quedarte aquí en serio. Quítate los zapatos si vas a entrar», respondió ella, ignorando su pregunta. «Hay toallas en el baño al final del pasillo». Mientras Mark seguía sus instrucciones de mala gana, Olivia echó otro leño al fuego y recuperó la compostura. No lo había visto desde aquella última discusión en su apartamento hacía 2 meses, cuando él le había dejado muy claro que la paternidad no entraba en sus planes para los próximos 5 años ni en ningún otro plan. Regresó un poco más seco, pero no menos incómodo. Sus ojos recorrieron la sala de estar, fijándose en el techo combado, las manchas de agua y los muebles desiguales. «Este lugar se está cayendo a pedazos», observó. «El techo parece que podría derrumbarse en cualquier momento». Como si fuera una señal, un tremendo trueno sacudió la casa, seguido de un sordo golpe en el patio trasero. Era la rama de un árbol que se había caído. La lluvia se intensificó, golpeando las ventanas con renovada furia. «La estructura es sólida», dijo Olivia con más tono defensivo del que pretendía. «Necesita reformas, pero está lejos de ser inhabitable». Mark se acercó al fuego y extendió las manos hacia el calor.
Tu abogado me ha enviado tu contrapropuesta. Es excesiva. Así que esa era la verdadera razón de su visita. No le preocupaba su bienestar durante la tormenta, sino la negociación. Típico. Es lo habitual, le corrigió ella. Y este no es el momento ni el lugar para discutirlo. Cuando no devuelves las llamadas, básicamente, has desaparecido. Su tono se endureció. Mira, entiendo que estás pasando por algo con la casa de tu madre, pero tenemos que ser prácticos con respecto a la situación. La situación, repitió Olivia con tono seco. ¿Te refieres a nuestro hijo? Mark suspiró, adoptando la expresión paciente que utilizaba con los clientes difíciles. He sido claro sobre mi postura desde el principio. Nunca te engañé sobre mi deseo de tener hijos. Llevamos juntos 5 años, Mark. El tema surgió en hipotéticos algún día. Con el tiempo, gesticuló vagamente. Ahora no, así no. Un rayo iluminó brevemente la habitación con una luz blanca y dura. En ese destello, Olivia vio a Mark con claridad, no solo físicamente, sino en esencia. La cuidadosa distancia que mantenía emocional y físicamente, tanto de ella como de la casa. La forma en que sus ojos nunca se posaban en su vientre embarazado, los argumentos ensayados y preparados de antemano. Hoy he encontrado algo, dijo ella, cambiando de táctica. Se acercó al escritorio donde había dejado su bolso y sacó la escritura de la casa junto con la nota manuscrita que su madre había adjuntado. La expresión de Mark se iluminó con interés. La escritura de la propiedad. ¿Estás pensando en venderla? Todo porque conozco a un excelente abogado inmobiliario que podría saberlo. Olivia lo interrumpió. Te estoy enseñando esto porque quiero que entiendas algo. Le entregó el documento. Adjunta a la escritura, había una nota de su madre escrita con una letra cada vez más temblorosa. Para Olivia, un hogar proporciona raíces y alas. Raíces para saber de dónde vienes. Alas para mostrarte en qué puedes convertirte. Esta casa ha dado cobijo a 3 generaciones de mujeres Harper. Que dé la bienvenida a muchas más. Con todo mi amor, mamá. Mark lo leyó por encima, sin darse cuenta de su importancia. Sentimental, pero poco práctico. Este lugar necesitaría decenas de miles de dólares en reformas para ser habitable. Esa no es la cuestión. Olivia recuperó la escritura y la sostuvo con cuidado. Mi madre tuvo un segundo trabajo mientras se sometía a un tratamiento contra el cáncer para pagar esta casa. Algunos días apenas podía mantenerse en pie, pero por la noche, después de su trabajo habitual, se dedicaba a introducir datos. Además, yo tendría este lugar libre de cargas. Tocó la nota con delicadeza. No es solo una propiedad, es su legado, su sacrificio, su amor hecho tangible. Mark se movió incómodo. Entiendo que sientas un apego emocional, pero no lo entiendes, dijo Olivia en voz baja. Y no necesitas entenderlo. Lo que tienes que entender es que me voy a quedar. Voy a convertir esta casa en un hogar para mí. Y sé razonable, Olivia. Hay agua que entra por el techo. Señaló el lugar donde, efectivamente, empezaban a caer gotas de una nueva gotera cerca de la ventana. Entonces arreglaré el techo. No sabes nada de reparaciones domésticas. Aprenderé. La voz de Olivia se fortaleció. La gente hace eso, ¿sabes? Aprende nuevas habilidades cuando las necesita. Se adapta a circunstancias que no había previsto. La expresión de Mark se endureció. Este es exactamente el tipo de sentimentalismo poco práctico que me preocupaba. Estás tomando decisiones basadas en sentimientos en lugar de en la lógica. Un golpe en la puerta interrumpió su enfrentamiento. Olivia la abrió y se encontró con el y a nena y 2 hombres con impermeables y cajas de herramientas. ¿Viste caer la rama del Peral Bradford? Explicó el Eleanor, entrando en la casa. Pensé que quizá necesitarías ayuda con esa gotera. Estos son mi yerno Jim y su hermano Dan, los mejores techadores del condado. En cuestión de minutos, los hombres habían colocado lonas sobre la sección dañada del techo y estaban evaluando los daños en el techo. Eleanor, aparentemente ajena a la tensión en la habitación, comenzó a limpiar el agua y a charlar sobre la última gran tormenta que azotó el vecindario. Mark se quedó de pie, incómodo, al margen, reconociendo claramente que se había visto superado por la repentina aparición del apoyo de la comunidad. Cuando los vecinos llegaron con linternas, cubos y cazuelas, la dinámica cambió de forma palpable. No se trataba de una casa abandonada en medio de la nada. Era un hogar en una comunidad que recordaba a Caroline Harper y reconocía a su hija. Debería irme,
dijo finalmente Mark, observando cómo Jim explicaba a una atenta Olivia los fundamentos de la reparación de tejados. Podemos discutir el acuerdo en otro momento. Olivia lo acompañó a la puerta. En el porche, la lluvia había disminuido hasta convertirse en una llovizna constante. Lo peor de la tormenta había pasado. Esto no es lo que quería para ti, dijo Mark, señalando la casa, los pequeños ayudantes del pueblo, el modesto entorno. Olivia sonrió levemente. Lo sé, pero puede que sea exactamente lo que necesito. La semana tras la tormenta, en un torbellino de actividad, Jim y Dan repararon el techo mientras los vecinos ayudaban a limpiar las ramas caídas y Eleanor organizaba un turno para llevar comida a la puerta de Olivia. La comunidad se volcó con la hija de Caroline Harper con una eficiencia que sugería que habían estado esperando esta oportunidad. A medida que la casa recuperaba poco a poco su funcionalidad, Olivia se encontró estudiando su estructura con nuevos ojos. Su experiencia en periodismo arquitectónico, que antes era solo una carrera, ahora le servía para un propósito personal, ya que cartografiaba las peculiaridades y el potencial de la casa. Fue durante esta evaluación metódica cuando notó algo peculiar. Las dimensiones no cuadraban. De pie en el pasillo de arriba, con una cinta métrica y un cuaderno, Olivia frunció el ceño ante sus cálculos. Las medidas exteriores sugerían más metros cuadrados de los que correspondían a las habitaciones interiores. El espacio que faltaba, murmuró, golpeando el cuaderno con el lápiz. El dormitorio principal parecía el principal sospechoso. Su pared oeste no se extendía tanto como debería, dadas las dimensiones exteriores de la casa. Olivia golpeó la pared a modo de prueba, escuchando si había sonidos huecos que pudieran indicar la existencia de un espacio oculto. El armario le llamó la atención, un espacio habilitado como vestidor que su madre había renovado años atrás. En el interior, Olivia examinó cuidadosamente la pared trasera. No parecía haber nada inusual, pero sus mediciones confirmaron sus sospechas. Faltaban al menos 90 centímetros de espacio. Pasó las manos por los paneles de la pared, presionando a modo de prueba. No encontró nada hasta que llegó a la esquina donde terminaba la barra para colgar la ropa. Allí, casi imperceptible, había una junta que iba del suelo al techo. Cuando presionó con fuerza, algo hizo clic y una sección de la pared se desplazó ligeramente hacia adentro. «Mamá, no dejas de sorprenderme», susurró Olivia, con la emoción creciendo a medida que empujaba con más fuerza. El panel se abrió hacia adentro, revelando una puerta oculta. Se abría a la oscuridad, un espacio no más grande que una pequeña oficina, sin ventanas y con olor a humedad por el desuso. Olivia buscó a tientas el interruptor de la luz, pero no lo encontró. Retrocedió para coger su teléfono y utilizó la linterna para iluminar la habitación secreta. El haz de luz reveló paredes pintadas de un suave color amarillo, una mecedora de madera colocada en una esquina y estanterías empotradas en una de las paredes. Pero lo más llamativo era el mural, una pintura inacabada que cubría boscoso con árboles a medio terminar, animales esbozados a la espera de ser coloreados y líneas fluidas que sugerían un arroyo o un camino. Olivia entró, con el haz de luz de su linterna, bailando por las superficies. La mecedora estaba cubierta con una manta a medio tejer en suaves tonos verdes y amarillos, con agujas de tejer que aún sostenían la última fila de puntos, como si su creadora se hubiera alejado momentáneamente. Junto a ella había una pequeña mesa con materiales de pintura, pinceles limpios y ordenados por tamaño, botes de pintura cuidadosamente sellados. Las estanterías contenían una colección cuidadosamente seleccionada de clásicos infantiles. Buenas noches, Luna, el conejo de terciopelo, donde viven los monstruos. Todos los libros parecían nuevos, con los lomos intactos, esperando manos pequeñas y lecturas antes de dormir. En el estante inferior había una caja de madera. Olivia se agachó con cuidado, consciente de su creciente barriga, y la abrió. Dentro había una carta escrita por su madre, dirigida simplemente a «Cuando encuentres este lugar». Con dedos temblorosos, Olivia desplegó el papel. «Mi querida Olivia, si estás leyendo esto, has descubierto lo que estaba destinado a ser mi regalo para tu hijo. Un lugar especial solo para la abuela y el nieto. Un rincón de lectura, un estudio de arte, un refugio secreto del mundo. Empecé a crear esta habitación cuando mencionaste por primera vez que querías tener hijos algún día. Quizás fue prematuro, pero la esperanza siempre ha sido mi emoción favorita.
Cuando me enteré de tu embarazo, trabajé siempre que mis fuerzas me lo permitieron para preparar este espacio. El mural sigue sin terminar. Mis manos se volvieron demasiado inestables. Quizás tú lo completes algún día. He dejado mis bocetos de diseño en el cajón debajo de la mecedora. Esta habitación secreta existe desde que se construyó la casa, durante la época de la ley seca. Originalmente era un espacio de almacenamiento para guardar objetos que era mejor mantener alejados de miradas indiscretas. Tu abuela la descubrió por casualidad mientras colgaba las cortinas. La convirtió en su cuarto de costura. Yo la convertí en mi rincón de escritura. Ahora te lo regalo a ti y a tu hijo. Un espacio secreto para continuar con nuestra tradición familiar de encontrar habitaciones propias cuando más las necesitamos. Con amor infinito, mamá Olivia bajó la carta, con la vista nublada por las lágrimas. El haz de luz de su linterna iluminó algo más, un cuaderno de bocetos sobre la mecedora. Al abrirlo, descubrió dibujos detallados del mural que había planeado. Animales del bosque reunidos alrededor de un estanque salpicado por el sol. Árboles con ramas que formaban doseles protectores. Flores silvestres salpicando el primer plano. Las notas al margen detallaban mezclas de colores y técnicas. La última página contenía un sencillo boceto de una mujer con un bebé en brazos en la mecedora. Leyendo un libro abierto, la figura era sin duda Olivia. Estaba sentada en la mecedora, sintiendo su suave balanceo, un movimiento diseñado para calmar tanto al lector como al oyente. La manta a medio terminar que cubría su regazo parecía conservar aún el calor de su madre. En este espacio oculto, la presencia de Caroline se sentía casi tangible, como si pudiera aparecer en la puerta en cualquier momento, con una taza de té recién hecho y un nuevo libro para compartir. Las manos de Olivia acariciaron la curva de su vientre, sintiendo cómo el bebé se movía en respuesta. Tu abuela te hizo una habitación secreta, le susurró, con libros, pinturas y magia. Por primera vez desde que supo que estaba embarazada, Olivia sintió una oleada de emoción en lugar de ansiedad por la maternidad. Este espacio oculto representaba la continuidad. 3 generaciones de mujeres creando sus propios espacios dentro de la estructura más amplia de la vida familiar. Cogió las agujas de tejer y examinó el trabajo sin terminar. El patrón era complejo, pero no imposible de aprender. Los pinceles estaban listos, esperando que unas manos dieran color a las criaturas esbozadas. Los libros esperaban voces que les dieran vida. Lo terminaremos juntas, prometió Olivia a la habitación vacía, sabiendo de alguna manera que su madre la oiría. La habitación secreta se convirtió rápidamente en el refugio favorito de Olivia. Pasaba las tardes allí, trabajando en el mural, siguiendo los detallados bocetos de su madre. Con cada pincelada, la escena del bosque cobraba vida. Los conejos ganaban pelaje. Los ciervos adquirían pelajes moteados. El arroyo comenzaba a brillar con destellos plateados y azules. Pintar por las tardes resultaba terapéutico. Después de días llenos de reuniones con contratistas y decisiones sobre reparaciones, el trabajo creativo la centraba, conectándola mientras trabajaba, compartiendo los acontecimientos del día con la habitación vacía, como si su madre pudiera estar escuchando desde algún lugar lejano. Esa noche estaba añadiendo detalles a una familia de zorros cuando su pincel golpeó algo duro debajo de la pintura que se estaba secando. Olivia frunció el ceño y golpeó la pared, que respondió con un sonido hueco. Dejó su paleta y examinó la zona con más atención. Una tabla del suelo, situada justo debajo de donde jugaba la familia de zorros, no encajaba del todo con las demás. Su veta era perpendicular en lugar de paralela y parecía ligeramente levantada en un borde. Olivia introdujo los dedos en el pequeño hueco y levantó la tabla con cuidado. Esta se desprendió fácilmente, revelando una pequeña cavidad debajo. En su interior había un objeto envuelto en papel de conservación sin ácido. Con dedos cuidadosos, Olivia lo extrajo. Era un diario encuadernado en cuero, con la cubierta desgastada por el uso. En la portada figuraba el nombre de su madre y un sencillo subtítulo: Pensamientos para cuando me haya ido. Olivia se acomodó en la mecedora, con el diario apoyado sobre su redondeado vientre. El bebé dio una patada, como anticipando lo que podrían descubrir juntas. Afuera había caído la noche, pero la pequeña lámpara proyectaba un cálido resplandor sobre las páginas mientras ella comenzaba a leer. La primera entrada estaba fechada poco después del diagnóstico de su madre, con una letra aún firme y fluida. Los médicos hablaban hoy con cuidadosos eufemismos,
pero su significado era claro. Mi tiempo ahora tiene límites definidos, meses, no años. Mi primer pensamiento fue para Olivia y todas las conversaciones que quizá nunca tendríamos. Toda la sabiduría que he acumulado a través de errores y victorias que podrían morir conmigo. Así que comienzo este diario no como un registro de mi enfermedad, sino como una conversación con mi hija que continuará después de mi muerte. Las cosas que una madre debe decirle a su hija sobre la vida. El amor y el valor para abrazar a ambos a pesar de su inevitable dolor. Las entradas posteriores exploraban lecciones de vida destiladas a través de la perspectiva única de Caroline. Reflexiones sobre el perdón después de relatar su compleja relación con el padre de Olivia. Reflexiones sobre encontrar un propósito en los momentos más oscuros. Meditaciones sobre la naturaleza del legado y lo que realmente queda después de que nos hayamos ido. La letra cambió a medida que avanzaba el diario, volviéndose cada vez más inestable, pero no menos decidida. El contenido también cambió, pasando de la sabiduría general a consejos específicos sobre la maternidad. Cuando Caroline se enteró del embarazo de Olivia, hoy sentí una sensación muy extraña. La alegría y la tristeza se entrelazaron por completo, convirtiéndose en una emoción totalmente nueva. Mi hija va a tener un hijo al que yo no viviré para abrazar. Sin embargo, en ese momento, sentí algo parecido a la inmortalidad, la continuación del amor a través de las generaciones. Olivia no sabe que yo lo sé. Quería decírmelo en persona, siempre lo ha considerado así, pero su médico llamó para preguntarle algo sobre el seguro, sin saber que yo aún no debía saberlo. He guardado su secreto, esperando a que ella lo compartiera cuando estuviera lista. Mientras tanto, preparo lo que puedo para los dos. Las entradas posteriores se dirigían directamente a mi nieto, el hijo no nacido de Olivia. No estaré allí para tus primeros pasos o tus primeras palabras. No te besaré las rodillas raspadas, ni te animaré en las graduaciones. Pero debes saber que, incluso antes de que fueras concebido, ya eras amado profundamente por una abuela que veía en ti la continuación de todo lo bueno y esperanzador de este mundo. Tu madre es más fuerte de lo que cree. Dudará de sí misma, como todas las buenas madres, pero confía en sus instintos. Son acertados. Tiene una capacidad de amar que os sostendrá a ambos ante cualquier cosa que venga. Cuando te hable de mí, ten por seguro que todas las historias que te cuente, tanto las buenas como las difíciles, terminarán con amor, siempre con amor. Las últimas páginas, fechadas pocos días antes de que Caroline ingresara en cuidados paliativos, contenían una letra temblorosa que a veces se interrumpía a mitad de la frase. Prueba de su debilitamiento. Hoy he encontrado la fuerza para terminar la familia Fox en el mural. No he podido hacer los detalles finos. He tenido que simplificarlo. Hay una lección de vida en eso. Supongo que cuando las energías decaen, hay que centrarse en lo esencial. Olivia encontrará este diario cuando esté preparada. Ella nena prometió animarla a volver a la casa cuando yo ya no esté. Al principio se resistirá. Mi obstinada y hermosa hija, que cree que la independencia significa afrontar el dolor sola. Pero el bebé la traerá de vuelta a casa tarde o temprano. La nueva vida tiene la capacidad de reconectarnos por toda la casa. Pequeños regalos y mensajes para ambos. Una especie de búsqueda del tesoro para cuando estén listos para encontrar pedazos de mí, esperando en lugares inesperados. Me da un propósito estas últimas semanas, preparar el camino. Si el amor pudiera hacerse tangible, se parecería a esta casa, desgastada pero en pie, imperfecta pero acogedora, llena de pruebas de vidas vividas plenamente. Espero que Olivia lo vea algún día. La última entrada era simplemente: mi querida Olivia y mi pequeña, recordad esto por encima de todo. El mayor acto de valentía es amar por completo, sabiendo que la pérdida es inevitable. Yo lo hice y lo volvería a hacer en cada momento. Olivia cerró el diario, sosteniéndolo contra su corazón mientras el bebé se movía bajo sus manos. Fuera de la habitación secreta, la vieja casa crujió y se asentó. Su familiar sinfonía de sonidos ya no era solitaria, sino reconfortante. La música de fondo de la presencia constante de su madre. Se levantó con cuidado y volvió al mural. La familia Fox, que había mencionado su madre, seguía ligeramente inacabada, con expresiones simplificadas, pero inequívocamente alegres mientras jugaban junto al arroyo pintado. Olivia volvió a coger el pincel y añadió los últimos detalles que las débiles manos de su madre no habían podido terminar.
Los bigotes, el brillo de los ojos, los sutiles matices del pelaje. Te escucho, mamá, susurró a la silenciosa habitación. Ahora te escucho. El timbre sonó justo cuando Olivia terminaba su té matutino. Octubre había llegado con un aire fresco y las hojas comenzaban su transformación del verde al dorado y al carmesí. Las reformas de la casa habían avanzado a buen ritmo. Se había terminado el nuevo tejado, se había actualizado el sistema eléctrico y se habían resuelto los problemas de fontanería. Estaba volviendo a ser un hogar, habitación por habitación. Abrió la puerta y se encontró a Eleyanena en el porche, acompañada de 5 mujeres de diferentes edades, todas con bolsas de tela y sonrientes, expectantes. Una visita sorpresa, anunció Eleyanena, haciendo pasar al grupo sin esperar a que la invitaran. Señoras, esta es Olivia Harper, la hija de Caroline. Olivia, estas son las Tuesday Stitches, el círculo de costura de tu madre. Las mujeres se presentaron mientras entraban en la sala de estar. Rita, con cabello plateado y ojos brillantes, de movimientos delicados y precisos. Susan, con profundas arrugas de expresión alrededor de la boca. Janet, que vestía un mono a pesar de sus más de 80 años. Y Grace, cuyo comportamiento amable hacía honor a su nombre. Hemos estado esperando el momento adecuado, explicó Rita, mientras sacaba telas y accesorios de costura de su bolso. Eleyanena dijo que habías encontrado algunos de los preparativos de Caroline para el bebé. Tenemos algo que añadir. De una gran bolsa de lona, May sacó una colcha doblada y envuelta en papel de seda. Tu madre empezó esto cuando se enteró de tu embarazo, dijo, colocándola con cuidado sobre la mesa de centro. La terminamos después de que falleciera. Olivia contempló la exquisita creación que tenía ante sí. La colcha presentaba un complejo diseño de cuadrados interconectados, cada uno único pero en armonía con los demás. Los colores fluían desde azules y morados intensos en las esquinas hasta amarillos cálidos y verdes suaves en el centro, creando una sensación de movimiento hacia el interior. Es preciosa, susurró, pasando los dedos por las intrincadas costuras. Fíjate bien en cada cuadrado, le instó Janet. Al examinarla, Olivia se dio cuenta de que cada trozo de tela contaba una historia. Un cuadrado contenía material de la colcha de su infancia. Otro tenía tela del vestido de verano favorito de su madre. Eventos escolares, vacaciones, momentos cotidianos, todo representado a través de tejidos cuidadosamente conservados. Mamá guardó todos estos retales. Caroline era una guardiana de los recuerdos, explicó Grace. Esa tela conservaba las historias mejor que las fotografías. A veces se podía tocar, sentir la textura de una vida vivida. Susan señaló un cuadrado en la esquina. Eso es de tu mantita de bebé. Y este, indicó un estampado floral azul, era de las cortinas de tu cuarto. La tela del borde es nueva, añadió Rita. Caroline la eligió específicamente para su nieta. Completó 12 cuadrados antes de que ya no pudiera coser. Nosotras hicimos el resto siguiendo su diseño. A Olivia se le hizo un nudo en la garganta al reconocer una vez más la cuidadosa planificación de su madre. Incluso en sus últimos meses, Caroline había estado creando conexiones tangibles entre el pasado y el futuro, tejiendo la historia familiar puntada a puntada. Hay más, dijo Eleanor, asintiendo a May, que sacó un pequeño cuaderno de su bolso. Cada una de nosotras escribió recuerdos de tu madre, cosas que ella podría haber compartido con su nieta algún día. El cuaderno contenía niños del barrio a identificar los cantos de los pájaros, organizando campañas de recogida de alimentos durante la crisis económica, pagando en secreto la factura de los servicios públicos de una familia con dificultades, pasando horas ayudando al hijo disléxico de Susan a aprender a leer, manteniendo el jardín conmemorativo del centro comunitario. Sabía que era voluntaria, dijo Olivia lentamente, pero no tenía ni idea de la mayor parte de esto. Tu madre no hacía alarde de sus actos de bondad, comentó Janet. Decía que las buenas acciones debían hablar por sí mismas. Las mujeres se acomodaron en la sala de estar, sacando agujas y telas de sus bolsos con total naturalidad, como si ese fuera su lugar de reunión habitual. En cuestión de minutos, la habitación se llenó con el ritmo de sus puntadas y su suave conversación. Compartieron historias sobre Caroline que Olivia nunca había oído. Historias de fuerza tranquila, humor inesperado y generosidad inquebrantable. Ella era nuestra piedra angular, dijo Rita,
enhebrando con destreza una aguja a pesar de sus dedos artríticos. Cuando murió mi marido, ella apareció todas las noches durante semanas con la cena y se quedó hasta que pude afrontar dormir sola. Cuando mi hija fue destinada al extranjero, añadió May, Caroline me llevó al aeropuerto a recoger todos los vuelos de vuelta a casa, incluso el que aterrizó a medianoche durante aquella terrible tormenta de hielo. A medida que avanzaba la mañana, llegaron más vecinos, algunos con guisos, otros con ropa de bebé y regalos prácticos. Lo que había comenzado como una pequeña reunión se convirtió en un baby shower improvisado, y la casa se llenó de risas y conversaciones. Olivia observaba con asombro cómo las amigas de su madre transformaban el salón. Colgaron una pancarta, dispusieron flores y organizaron juegos. Los niños aparecieron corriendo por el jardín y sus voces se colaban por las ventanas abiertas. El aislamiento que había sentido desde su regreso comenzó a disiparse, sustituido por un sentido de comunidad que no se había dado cuenta de que echaba de menos. Durante un momento de tranquilidad, Eleanor encontró a Olivia en la cocina, preparando té para la creciente reunión. «Este es el pueblo que te ayudará a criar a tu hijo», le dijo con delicadeza. Caroline se aseguró de ello. «No sabía que tuviera una red de contactos tan amplia», admitió Olivia. «Tu madre entendía algo esencial. No estamos destinados a afrontar solos los mayores retos de la vida. Ella creaba conexiones allá donde iba, entrelazando a las personas como hilos en una colcha». Leyanena le dio una palmadita en la mano a Olivia. «Le preocupaba que intentaras hacerlo todo tú sola. Decía que habías heredado la terquedad de ambos lados». «Estoy aprendiendo a aceptar ayuda», respondió Olivia, mirando hacia la sala de estar, donde las mujeres ahora se reunían alrededor de pequeños buddies y debatían las ventajas de las diferentes marcas de pañales. «Bien, porque ese bebé necesitará más que la sabiduría de una sola persona para crecer adecuadamente». Leyanena se enderezó cuando sonó el timbre de nuevo. «Será el pastor Mike con la cuna portátil que ya no usan sus nietos. Está en perfecto estado. Solo necesita un nuevo acolchado». Mientras la celebración continuaba, el teléfono de Olivia vibró con una llamada entrante. El nombre de Mark apareció en la pantalla. Por un momento, consideró contestar, tal vez incluso invitarlo a unirse a esta reunión, para que fuera testigo de la comunidad que rodearía a su hijo. En cambio, silenció el timbre y se guardó el teléfono en el bolsillo. Algunas conversaciones podían esperar. Hoy era un día para renovar y fortalecer los lazos con la aldea que su madre había cultivado, con el rico tapiz de relaciones que sostendría la vida de su hijo. La colcha estaba extendida sobre el sofá, con su intrincado diseño, una representación visual de lo que estaba sucediendo en la casa. Vidas separadas que se unían para crear algo hermoso y duradero. Olivia puso la mano sobre su vientre redondeado y sintió una patada en respuesta. «Tu abuela se aseguró de que no estuviéramos solos», susurró. «Nos unió en algo más grande que nosotros mismos». Noviembre trajo días más cortos y sombras más largas. Los arces del jardín habían perdido sus hojas rojizas, dejando ramas esqueléticas recortadas contra el cielo gris. En el interior, Olivia continuó con la restauración metódica de la casa, ahora con un sentido de urgencia añadido. La fecha del parto se acercaba, faltaban solo 5 semanas. La habitación del bebé, que había sido su dormitorio de niña, había tomado forma. Las paredes estaban recién pintadas de un suave verde salvia y Jim y Dan habían montado la cuna durante una visita de fin de semana. La mecedora había sido restaurada y retapizada por la nieta de Jeanette. La colcha de las amigas de su madre colgaba de la pared como decoración y como parte de la historia, organizando las cajas que su madre había conservado con tanto cuidado. Tenía pensado bajar algunas, seleccionar recuerdos para compartir con su hijo a medida que creciera, mientras revisaba los contenedores. Una caja que antes había pasado desapercibida le llamó la atención, a diferencia de las demás etiquetadas por año. Esta tenía una sencilla instrucción escrita a mano por su madre. Abrir el día del nacimiento del bebé. La caja estaba sellada con cinta de embalaje, claramente destinada a permanecer cerrada hasta el momento especificado. Olivia pasó los dedos por la etiqueta, reconociendo la letra de las últimas semanas de su madre, ligeramente temblorosa, pero decidida. Otra migaja de pan, otro hilo que conectaba el pasado con el futuro, llevó la caja con cuidado al piso de abajo y la colocó sobre la cómoda de la habitación del bebé, donde esperaría el día señalado.
La tentación de abrirla inmediatamente la atrajo, pero algo en el hecho de honrar las instrucciones específicas de su madre le pareció importante. Caroline había orquestado estos descubrimientos con una sincronización muy cuidadosa. La paciencia parecía la respuesta adecuada. Sonó el teléfono fijo, el que había vuelto a conectar recientemente, principalmente por razones prácticas, ya que el servicio de telefonía móvil podía ser irregular durante las tormentas. La voz de Eleanor la saludó. ¿Cómo va la habitación del bebé? ¿Necesitas ayuda con esas cortinas? Casi terminada, respondió Olivia, sonriendo ante la constante consideración de la mujer mayor. De hecho, he encontrado algo interesante en el ático. Una caja que mamá dejó marcada para abrirla el día del cumpleaños del bebé. Una pausa, luego la voz de Elena, extrañamente vacilante. Ah, sí, me había olvidado de eso. ¿Sabes lo que hay dentro? No específicamente. Caroline preparó varias cosas esas últimas semanas. Yo la ayudé con algunas, pero con otras fue muy reservada. Dijo que algunos regalos eran solo entre ella y su nieto. Yanena carraspeó. En realidad, en parte por eso te llamo. Hay algo que he estado esperando para contarte. Algo que tu madre me pidió. Olivia se dejó caer en la mecedora, de repente, aprensiva. ¿Qué es? Cuando Caroline se dio cuenta de que no viviría para ver el nacimiento de su nieto, me hizo prometer algo. La voz de Yanena se suavizó. Me pidió que estuviera allí cuando dieras a luz, que ocupara su lugar, que fuera la figura de la abuela en la habitación, ya que ella no podía estar. A Olivia se le llenaron los ojos de lágrimas. Por supuesto, su madre habría pensado en esto, se habría preocupado porque ella afrontara el parto sola. Fue muy específica, continuó Eleanor. Dijo que no lo mencionara hasta que se acercara el momento, que tenías que encontrar tu propio camino de vuelta a esta casa, a esta comunidad, sin sentirte obligada o presionada. Pero con el bebé a punto de llegar, sería un honor para mí que estuvieras allí, dijo Olivia con voz entrecortada por la emoción. La conversación pasó a cuestiones prácticas. La decisión de Olivia de recurrir a la comadrona local para dar a luz en casa. Los preparativos requerían el consejo experimentado de Yanena, que había asistido en los partos de sus propias hijas. Pero bajo la logística subyacía una profunda gratitud, incluso desde el más allá. Su madre había dispuesto que estuviera rodeada de apoyo durante uno de los momentos más vulnerables de la vida. Después de colgar, Olivia regresó a la habitación del bebé, con la mirada fija en la caja sellada. Su presencia le resultaba reconfortante ahora, como una promesa a la espera de cumplirse. Imaginó a su madre empaquetándola con cuidado, quizás en esa misma habitación, pensando en un nieto al que nunca tendría en brazos. El bebé dio una patada enérgica, como si registrara el cambio emocional. Olivia colocó la mano sobre ese lugar. Tu abuela pensó en todo, le dijo a su hijo aún no nacido. Te ha preparado una gran bienvenida. Las semanas siguientes trajeron cambios tanto a la casa como a la propia Olivia. Las últimas reformas se completaron justo cuando llegaba diciembre con su promesa de invierno. Fuera, las luces navideñas comenzaron a aparecer en las casas vecinas. En el interior, la casa había pasado de ser una estructura abandonada a un espacio cálido y acogedor, listo para una nueva vida. Olivia también había cambiado, no solo físicamente, a medida que avanzaba su embarazo, sino fundamentalmente en su relación con este lugar y con el recuerdo de su madre. El dolor permanecía, pero se había suavizado, entretejido ahora con gratitud y comprensión. Cada nota descubierta, cada tesoro escondido, había sido una conversación a través del tiempo. El último regalo de su madre había tomado la forma de una guía ofrecida con manos gentiles. La caja de cumpleaños sellada permanecía en la cómoda, un recordatorio tangible en las tranquilas horas de la noche. Olivia se sentaba en la habitación del bebé, meciéndose suavemente, imaginando a su madre preparando este regalo. ¿Qué mensaje final había elegido Caroline para marcar la llegada de su nieto? ¿Qué sabiduría había guardado para ese día tan importante? Mark había llamado varias veces, y sus conversaciones habían pasado de ser tensas negociaciones a algo parecido a un respeto cauteloso. Había aceptado el acuerdo de manutención sin más intervención legal, aunque mantenía su distancia emocional y física. Cuando Olivia mencionó su plan de dar a luz en casa con la comadrona y Yanena presentes, él se limitó a pedir que le avisaran cuando naciera el bebé. No era la estructura familiar que ella había imaginado, pero como había anotado su madre en su diario,
Las familias tienen infinitas configuraciones. El único ingrediente esencial es el amor en abundancia. En una tarde nevada a principios de diciembre, Olivia se paró en la habitación infantil terminada y observó su obra. La habitación equilibraba el pasado y el futuro, los objetos preciados de su propia infancia junto con los nuevos comienzos. La caja sellada esperaba pacientemente sobre la cómoda, la última sorpresa de su madre descansando temporalmente. Pronto, prometió Olivia tanto a su hijo por nacer como a la memoria de su madre. Pronto la abriremos juntos. 3 meses más tarde, la suave nieve de febrero caía fuera de las ventanas mientras Olivia daba luz en el dormitorio principal. La comadrona se movía con silenciosa eficiencia, comprobando los signos vitales y ofreciendo ánimos. Eleanor permaneció firme al lado de Olivia, su mano curtida proporcionando una fuerza sorprendente a medida que las contracciones se intensificaban. «Tu madre hizo lo mismo aquí, en esta habitación», murmuró Eleanor durante un breve respiro entre dolores. «Dijo que traerte al mundo en esta casa fue su mejor momento». Olivia logró sonreír a pesar del agotamiento. «¿Gritó tanto como yo estoy tentada de hacerlo?» «Más», le aseguró Eleanor con un guiño. Los vecinos de 2 calles más allá afirmaban haberla oído. El parto había comenzado al amanecer, suave al principio, pero intensificándose a lo largo del día. Ahora, al acercarse la noche, Olivia sentía la inconfundible transición para la que la comadrona la había preparado, la intensa presión y la abrumadora necesidad que señalaban la etapa final. «Recuerda lo que hemos practicado», le indicó la comadrona. «Trabaja con tu cuerpo, no contra él». Olivia se concentró en su interior y encontró una fuente de determinación que no sabía que poseía. Con cada contracción, imaginaba la fuerza de su madre fluyendo hacia ella. Generaciones de mujeres de su familia apoyaban este momento de creación. La habitación se llenó de voces de ánimo, la guía constante de Eleanor, las tranquilas instrucciones de la comadrona y algo más, algo menos tangible. En el espacio entre los pensamientos conscientes, Olivia casi podía oír la voz de su madre tan real como si estuviera en la habitación. «Eso es, mi valiente niña. Lo estás haciendo muy bien». Afuera la nevada se intensificó, cubriendo el mundo con un manto blanco y silencioso. Adentro, el tiempo se colapsó en un único enfoque. Respirar, empujar, descansar, repetir. El desafío físico trascendió el dolor, convirtiéndose en cambio en una poderosa conexión con todas las mujeres que alguna vez habían traído vida al mundo. «Veo la cabeza», anunció la comadrona. «Pelo oscuro, igual que el tuyo». Con un último esfuerzo tremendo que parecía reunir fuerzas desde los cimientos mismos de la casa, Olivia empujó a su hija hacia las manos que la esperaban. Un llanto atravesó la habitación, fuerte, indignado, completamente vivo. «Es una niña», proclamó la comadrona, colocando al bebé húmedo y retorcido sobre el pecho de Olivia. «Una niña hermosa y perfecta». El tiempo se detuvo cuando Olivia miró el rostro de su hija por primera vez. Sus diminutos rasgos se fruncieron en protesta ante el nuevo y brillante mundo. Sus ojos parpadearon y luego se cerraron. Sus dedos diminutos se aferraron a la piel de Olivia, buscando conexión y consuelo. «Hola, Caroline», susurró. El nombre salió naturalmente de sus labios, aunque no lo había elegido conscientemente hasta ese momento. «Soy tu madre». Los ojos de Eleanor brillaban con lágrimas. «Tu madre estaría muy contenta». Más tarde, después de atender las necesidades prácticas, el examen de la comadrona, la primera toma, la limpieza y el descanso, Olivia se sentó en la mecedora de la habitación del bebé, con su hija dormida en brazos. Eleanor trajo la caja que había esperado pacientemente durante todos estos meses. «Creo que es el momento», dijo en voz baja, colocándola en la mesita auxiliar antes de retirarse discretamente para dar a Olivia privacidad en ese momento. Con una mano acunando a su bebé dormido, Olivia despegó con cuidado. Envueltos en papel de seda, había varios objetos. El primero era un delicado móvil de estrellas y lunas de madera hechas a mano. Cada pieza estaba pulida y pintada en suaves tonos plateados. Una nota adjunta decía: «Para soñar grandes sueños bajo el cielo nocturno». Debajo había una pequeña caja de música. Al abrirla, tocaba una conocida canción de cuna, la misma que Olivia recordaba de su infancia. Su madre, cantando suavemente mientras la arropaba cada noche. Un sobre sellado con la inscripción «Leer primero» contenía una carta escrita a mano por su madre.
mi querida Olivia y preciosa nieta. Si estás leyendo esto, es que han ocurrido 3 milagros. Has encontrado el camino a casa. Has dado la bienvenida a tu hijo al mundo. Y el amor se ha renovado una vez más en nuestra familia. La vida no ofrece garantías más allá de este momento. No podemos saber cuántos cuentos leeremos antes de dormir, cuántas rodillas raspadas vendaremos, a cuántas graduaciones asistiremos. Lo único que podemos hacer es amar con todo nuestro corazón durante el tiempo que se nos conceda. Puede que no haya tenido a este niño en mis brazos, pero he llevado la esperanza de su llegada en mi corazón. Puede que no haya sido testigo de tu transformación en madre, pero siempre he visto en ti la capacidad para ello. La feroz protección, la capacidad ilimitada de amar, la fuerza que supera incluso tu propia estimación. La memoria USB adjunta contiene un último regalo, una grabación que he hecho de nuestra canción de cuna familiar, transmitida de tu abuela a mí, de mí a ti y ahora de ti a tu hijo. Algunas tradiciones merecen ser preservadas, incluso cuando las voces cambian. Recuerda siempre que procedes de una estirpe de mujeres que se doblegaron, pero nunca se rompieron, que encontraron la alegría en los momentos cotidianos, que construyeron hogares no solo con madera y piedra, sino de amor y recuerdos. Sigo contigo en las paredes de esta casa, en los genes de tu hijo, en el amor que os rodea a ambos. Siempre tuya, mamá. El último objeto de la caja era la memoria USB prometida. Con dedos temblorosos, Olivia la conectó al pequeño altavoz de la estantería. La voz de su madre llenó la habitación, ligeramente debilitada, pero inconfundiblemente la de Caroline, cantando la suave nana que había arrullado a Olivia durante toda su infancia. Duerme, hija mía, y que la paz te acompañe. Durante toda la noche, la pequeña Caroline se movió contra su pecho, flexionando sus diminutos dedos y volviendo a relajarlos. Afuera, la nieve seguía cayendo, envolviendo la casa en un silencio prístino. Dentro, 3 generaciones convivían en ese momento perfecto, una presente en carne y hueso, otra en el recuerdo y otra que acababa de empezar. Olivia se mecía suavemente mientras la voz de su madre continuaba con la nana. La melodía familiar entrelazaba el pasado y el presente. La casa que antes se había sentido vacía, ahora rebosaba de presencia. La realidad física de su hija, la conexión espiritual con su madre, la promesa de días por venir llenos de magia cotidiana. Ángeles guardianes, Dios os enviará a todos a lo largo de la noche en esta habitación. En ese momento, el círculo se había completado. Olivia Harper había vuelto a casa, no solo a una casa, sino a sí misma, al linaje de mujeres fuertes que habían preparado el camino, al amor que trascendía incluso la formidable frontera de la muerte. «Estamos en casa», le susurró a su hija dormida, mientras la voz grabada de su madre continuaba con la antigua nana. «Estamos en casa».